de mi suegra Victoria desde el momento en que entré a su sala meticulosamente decorada mientras la novia de Alex sus ojos me escaneaban como un código de barras calculando mi valor en cuestión de segundos. Recuerdo ese día vívidamente. Llevaba mi vestido azul favorito, el uno que abrazaba mis curvas a la perfección, acentuando mi estructura de 5x6 con 135 libras. Era un contraste incómodo y sentí su juicio silencioso pesando sobre mí. La cena estará lista pronto, dijo con voz carente de calidez Alex. ¿Por qué no le muestras el jardín a Elena mientras nos alejábamos? Vislumbré sus ojos escrutadores siguiendo mi cada movimiento. Alex apretó mi mano, un reconocimiento tácito de la tensión que los meses se convirtieron en años, y la actitud de Victoria hacia mí oscilaba entre un desdén apenas disimulado y una abierta hostilidad. Nunca perdió la oportunidad de comentar sobre mi apariencia, a menudo disfrazando sus insultos como preocupación. ¿Sabes, Elena? Acabas de perder unos cuantos kilos, te verías mucho más saludable, ella decía, su voz rezumaba falsa simpatía. Aprendí a ignorar sus comentarios, pero me dolían. Que lo hicimos un domingo por la tarde, estábamos reunidos en la casa de Victoria para una comida familiar. La conversación alrededor de la mesa fue ligera, evitando en su mayoría cualquier tema que pudiera generar controversia, hasta que mi cuñada Sara, casualmente, mencioné el costo creciente de los sujetadores. No puedo creer lo caros que se han vuelto. Sara suspiró revolviendo su telo. Sé bien, intervine en que el último que compré me costó $90. Los ojos de Sara se abrieron. $90, ¿por qué? Me encogí tanto de hombros. Tengo un tamaño extraño, así que normalmente compro en sitios web especializados. No es fácil encontrar un 30H en las tiendas. Victoria, que había estado escuchando en silencio desde el otro extremo de la mesa, de repente intervino. 30H, eso es absurdo. El tamaño de tu banda no puede ser tan pequeño y dudo mucho que tus senos sean tan grandes. La habitación se quedó en silencio. Sentí un sonrojo de vergüenza seguido de una oleada de molestia. Bueno, lo son, respondí tratando de mantener mi tono. Incluso suelo usar un sostén deportivo para ayudar con el dolor de espalda, lo que los hace parecer más pequeños. Dije con firmeza, sintiendo la necesidad de defenderme. Cuido mucho mi cuerpo y no tener hijos todavía ciertamente ayuda. A su rostro torcido en una mueca. Debe ser lindo tener senos perfectos y sin responsabilidades reales. Nunca entenderás lo que significa serlo una mujer de verdad hasta que hayas tenido hijos. Algunas personas pagan una fortuna por lo que tienes. Su obsesión con mi apariencia, especialmente mis senos, se volvió más pronunciada, proyectando una sombra sobre cada interacción. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en un campo de batalla, un lugar donde ella proyectaba sus inseguridades y resentimientos. No sabía que lo peor estaba por venir: la reunión familiar. En casa de Victoria siempre había sido un asunto regular, pero desde la conversación con Brad sentí que estaba caminando hacia territorio enemigo. Me preparé para otra ronda de golpes sutiles y comentarios no deseados. Victoria estaba en su elemento organizando el evento, con una sonrisa plástica que nunca llegué a sus ojos. Entiendo por qué las mujeres de hoy se obsesionan con tales frivolidades. Victoria comentó mientras preparaba una fuente de aperitivos. En mi tiempo nos concentramos en cosas más importantes que el tamaño de nuestros sujetadores. Intercambié una mirada con Alex, quien me asintió tranquilizadoramente. Respiré hondo preparándome para lo que vendría. No se trata de obsesión, Victoria, respondí con calma, se trata de comodidad y salud. Un sostén que te quede bien es importante, especialmente cuando tienes una talla que no está disponible en las tiendas. Victoria levantó una ceja y una sonrisa apareció en sus labios. ¿O entonces? Ahora, es un problema de salud. Por favor, ahórranos los detalles. Todos sabemos que solo te gusta hacer alarde de tus bienes. La habitación quedó en silencio. La hermana de Alex, Sara, me lanzó una mirada comprensiva pero no dijo nada. Sentí una oleada de frustración, pero me negué a dejar que Victoria obtuviera lo mejor. En realidad, es un problema de salud. Respondí que usar la talla incorrecta puede provocar dolor de espalda y otros problemas. Tiene sus propias preferencias y necesidades. Simplemente disfrutemos la noche. La conversación cambió, pero el daño ya estaba hecho. Las palabras de Victoria permanecieron en el aire, un recordatorio del juicio constante que enfrenté en su presencia. Me disculpé necesitando un momento para ordenar mis pensamientos. En el baño miré mi reflejo preguntándome por qué permití que sus palabras me afectaran tan profundamente. Era una mujer adulta que confiaba en mi propia piel,
pero los comentarios de Victoria tenían una manera de filtrarse y envenenar mi autoimagen. Me salpiqué un poco de agua en la cara y respiré profundamente. No la dejaría ganar. Me mantendría firme sin importar lo que ella me arrojara al regresar a la reunión. Puse una sonrisa en mi rostro decidida a no dejar que la negatividad de Victoria arruinara la noche, pero en el fondo sabía que esto estaba lejos de terminar, Victoria. Su misión era menospreciarme y yo estaba atrapado en el fuego cruzado de sus inseguridades. Alex y yo habíamos estado planeando nuestro viaje a Europa durante meses, un escape muy necesario de la rutina diaria, ciertamente, de la tensión constante con Victoria como nuestras plegarias. Me elevé sobre el Atlántico, sentí una sensación de liberación, como si dejara atrás no solo un continente sino una pesada carga. Nuestro viaje nos llevó a través de los pintorescos paisajes de Europa, desde las playas bañadas por el sol de España hasta las antiguas ruinas de Grecia. Cada destino era un festín para los sentidos, un tapiz vibrante de culturas y experiencias, pero fue en las playas donde realmente encontré mi libertad en Europa. La actitud hacia el cuerpo fue refrescantemente diferente. Las playas estaban salpicadas de personas de todas las formas y tamaños tomando el sol sin un atisbo de timidez. Fue aquí en estas costas donde sentí una conexión con una parte de mí reprimida durante mucho tiempo por el ojo crítico de Victoria. Alex, el fotógrafo, capturó estos momentos, fotos de nosotros riendo, nadando y sí, algunas de mi entoplez al más puro estilo europeo. Estas fotos fueron de buen gusto, una celebración de la libertad y la belleza, lejos de los ojos curiosos y críticos de Victoria. Cuando regresamos, nuestros corazones estaban llenos de historias y nuestra cámara cargada de recuerdos. Recopilamos un álbum de fotos, un tesoro de nuestras aventuras, un testimonio de nuestro tiempo fuera del mundo que conocíamos. El álbum encontró su lugar en nuestra mesa de café, un tema de conversación para amigos y un recordatorio de nuestro viaje. No sabía que pronto se convertiría en el catalizador de otra confrontación con Victoria. Era una soleada tarde de sábado cuando Victoria nos visitó. Nosotros, sin previo aviso, como de costumbre, me di cuenta por la forma en que entró en nuestra sala de estar, sus ojos explorando cada rincón, que estaba en su típico modo crítico. No sabía que nuestro álbum de fotos europeo pronto se convertiría en el centro de una tormenta inesperada cuando ella se instalara. En el sofá, sus ojos se posaron en el álbum con una mezcla de curiosidad y un sentido de derecho. Comenzó a hojear las páginas. Cuentos de alegría y descubrimiento, luego alcanzó las fotos de la playa. El aire en la habitación se puso tenso, los ojos de Victoria se entrecerraron mientras escudriñaba cada foto, sus labios se fruncieron en señal de desaprobación cuando encontró las fotos mías en topless, aunque discretamente, así que su reacción fue inmediata y visceral. Cerró de golpe el álbum y lo arrojó sobre la mesa, su rostro se contrajo con disgusto. Esto es vergonzoso, siseó desfilando por playas nudistas y luego, teniendo la audacia de mostrar estas fotos, ¿qué estabas pensando? Alex comenzó a explicarle. Mamá, es bastante normal en Europa, la cultura allí es diferente, pero Victoria lo interrumpió. No me importa la cultura europea. Esto es inapropiado y solo estás fomentando su indecencia. Sentí una oleada de ira, pero sabía que perder los estribos no ayudaría a Victoria. Estas fotos son de nuestras vacaciones privadas, no son explícitas y nosotros no te avergüenzas de ellos, es nuestro hogar y tenemos derecho a celebrar nuestras experiencias. Sus ojos brillaron con furia celebrando la indecencia. Y te preguntas por qué me preocupa tu influencia sobre Alex. No te pareces en nada a su ex. Gracias a Dios, ella tuvo esa clase. Un descaro, bueno, sí, podría haber tenido el cuerpo de una preadolescente, pero eso no equivale a clase. Repliqué más bruscamente de lo que pretendía. La habitación quedó en silencio. Victoria se puso de pie con una máscara de rabia. ¿Cómo te atreves?, escupió. Alex intervino. Interponiéndote entre nosotros, mamá, te estás excediendo, es hora de que te vayas. La confrontación terminó con Alex escoltando a su madre cuando regresó. Su expresión era una mezcla de frustración y tristeza. Ella siempre tuvo una debilidad por mi ex. Incluso los llamó gemelos. Una vez, debido a su apariencia similar, suspiré sintiendo una mezcla de culpa y desafío. Lo siento,
pero no seré menospreciado en mi propia casa. Ella tiene que entender que Alex asintió con expresión sombría. Lo sé y estoy de acuerdo, pero esta tensión es una guerra por la identidad propia y el respeto. Los días posteriores a la explosiva visita de Victoria estuvieron llenos de un pesado silencio. Alex y yo nos movíamos uno alrededor del otro perdidos en nuestros propios pensamientos. El incidente había dejado una tensión palpable entre nosotros, una brecha que era difícil de ignorar. Alex rompió el silencio una tarde, su voz vacilante: Elena, he estado pensando en lo que pasó con mamá. Entiendo por qué dijiste lo que dijiste, pero ella está muy molesta. Tal vez deberíamos considerar disculparnos solo para suavizar las cosas. Lo miré sorprendido y un poco herido. Disculparme, Alex, ella nos insultó en nuestra propia casa, criticó nuestras decisiones y me degradó. ¿Por qué debería disculparme? ¿Por defenderme? Se pasó una mano por el cabello en señal de su frustración. Lo sé que es solo que ella es mi madre y esta pelea está tomando nos pasará factura a todos. Tal vez si lo interrumpiéramos con mi voz firme: no, Alex, esto no se trata solo de una pelea, se trata de respeto y límites. Tu madre me ha estado faltando el respeto durante años y lo he tolerado porque te amo, pero no puedo seguir sacrificando mi dignidad por el bien de la paz. Alex me miró con los ojos llenos de una mezcla de admiración y preocupación. Lo entiendo y tienes razón, es difícil. Sabes que ella siempre ha sido así y supongo que yo también. Acabo de aprender a lidiar con eso. Extendí la mano y tomé su mano, apretándola suavemente. Sé que es difícil, pero no podemos dejar que su comportamiento se deslice más. Tenemos que mantenernos unidos en esto. Si no establecemos límites ahora, nunca se detendrá. Alex asintió lentamente con una expresión de resignación en su rostro. Tienes razón, estaremos juntos en esto. Hablaré con ella. Estableceré algunas reglas básicas. Es hora de que comprenda que su comportamiento no es aceptable. La conversación marcó un punto de inflexión para nosotros. Ya no somos solo una pareja lidiando con el típico drama de suegros. Éramos un equipo enfrentando un desafío que puso a prueba los cimientos de nuestra relación. Para Victoria, el silencio desde su lado fue ensordecedor. El incidente había creado un abismo que parecía demasiado amplio para salvarlo, pero estábamos preparados para cualquier resultado. Sabíamos que nos teníamos el uno al otro y que era lo único que importaba. La tensión con Victoria se cernía sobre nosotros como una nube oscura, un recordatorio constante del conflicto no resuelto. Alex y yo sabíamos que no podíamos evitarlo para siempre. Era hora de enfrentar el problema de frente. Invitamos a Victoria para una discusión sobre oportunidad de aclarar las cosas. El día que llegó el ambiente estaba cargado de aprensión. Alex saludó a su madre en la puerta, su comportamiento educado pero reservado. Nos sentamos en la sala, el álbum de fotos de nuestro viaje a Europa notoriamente ausente de la mesa de café. Tomé una profunda aliento preparándome para la conversación que se avecina. Victoria, comencé con voz firme, necesitamos hablar sobre lo que pasó la última vez que estuviste aquí. Queremos entender tu perspectiva, pero también necesitamos que entiendas la nuestra. Victoria se sentó rígidamente, su expresión cautelosa. Dije lo que sentía, era necesario decirlo. Tu comportamiento, esas fotos, no es lo que esperaba de un miembro de esta familia. Alex intervino. Mamá, respetamos tu opinión, pero también debes respetar nuestras elecciones. Elena y yo somos adultos y lo que hacemos, especialmente en nuestra propia casa, es nuestra decisión. La discusión iba y venía, una danza delicada de acusaciones y defensas. La resistencia de Victoria a nuestro punto de vista era evidente, pero también lo era nuestra determinación de mantener nuestra posición. No se trata solo de las fotos, Victoria, dije con mi voz teñida de emoción, se trata de cómo me trataste a lo largo de los años. Tus comentarios, tus juicios han sido hirientes. La fachada de Victoria se agrietó levemente, una pizca de remordimiento en sus ojos. No me di cuenta, solo tengo ciertas expectativas y sentí que no las estabas cumpliendo. Alex tomó mi mano, un muestra silenciosa de apoyo. Las expectativas no puedes imponernos tus puntos de vista, estamos pidiendo respeto por alguna decencia básica en la forma en que interactuamos. La conversación fue un gran avance. Aunque sea pequeño, Victoria no se disculpó, pero hubo un reconocimiento. Un destello de comprensión en sus ojos. Cuando dejó el aire se sintió más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. El conflicto no se resolvió del todo, pero habíamos progresado, pero Alex y yo nos habíamos mantenido unidos en nuestra
postura y al hacerlo comenzamos a cerrar la brecha que se había formado entre nosotros y Victoria. La historia de nuestra lucha con Victoria no se trataba solo de conflictos entre parientes políticos, fue un viaje de autodescubrimiento para establecer límites y encontrar fuerza en la unidad, fue un testimonio del hecho de que el respeto y la comprensión, aunque se ganan con esfuerzo, son las piedras angulares de cualquier relación sana. Cuando entramos a su sala de estar perfectamente cuidada, ella sonrió. Oh, usando ese vestido otra vez. Elección valiente. Sus palabras agudas como espinas fueron solo el comienzo, pero esta vez yo no. No voy a dejar que ella tenga la última palabra. El viaje a la casa de mi suegra siempre me llena de una sensación de pavor, una sensación que he llegado a esperar cada vez que la visitamos. Hoy no fue diferente cuando nos detuvimos en el camino de entrada. Noté que las cortinas se movían, una señal segura de que ella ya estaba mirando, juzgando a mi esposo. Alex agarró el volante un poco más fuerte cuando salimos del auto. Pude sentir su inquietud. Un espejo propio. La puerta se abrió antes de que pudiéramos tocar. Allí estaba, su sonrisa no llegó a sus ojos. Cariño, te ves cansada, le dijo a Alex, su voz goteaba con una preocupación que no parecía genuina. Y tú, bueno, es bueno verte haciendo un esfuerzo, agregó mirando a mi cuidadosamente elegido. Noté que las fotos familiares mostraban de manera prominente a Alex cuando era niño con su padre, pero ninguno con nosotros. Su actual almuerzo familiar fue un asunto tranquilo. La tensión flotaba en el aire espesa y silenciosa. Mayel hizo preguntas. Su tono casual, pero había una corriente subyacente de algo más, una necesidad de afirmar su dominio para recordarnos su lugar en la vida de Alex. Así que, ¿cómo va el trabajo, Alex? Espero que no les dejes trabajar demasiado, dijo, sus ojos parpadearon brevemente hacia mí como si fuera yo quien lo empujara demasiado fuerte. Alex murmuró una respuesta manteniendo los ojos en su plato. Podía sentir la frustración irradiando. Él siempre era así, ella hacía estos comentarios y él hacía retroceder al niño que no podía complacer a su madre. Mientras estábamos sentados en su sala de estar floral después del almuerzo bebiendo té de fine china, la conversación giró hacia noticias familiares. Ella habló de primas y tías, pero estaba claro que las noticias fueron cuidadosamente seleccionadas. Todo lo positivo sobre nuestra vida fue pasado por alto mientras cualquier lucha fue analizada con insoportable detalle. Me encontré distraído mirando un punto en la pared preguntándome por qué seguíamos esforzándonos. Es por eso que nos sometimos a estas sutiles pero constantes críticas, pero sabía que la respuesta era para Alex. A pesar de todo él quería la aprobación de su madre, su amor. Mientras finalmente pusimos nuestras excusas para dejar, mi tono cambió. Sabes que solo quiero lo mejor para ti. Estábamos juntos en esto, pero no pude evitar preguntarme si las cosas cambiarían alguna vez, si ella alguna vez viera el dolor que ella causó o si este baile continuaría para siempre. Pero mientras nos alejábamos miré hacia la casa, un nudo de inquietud en mi estómago. Había una parte de mí, una pequeña voz susurrante que se preguntaba si tal vez, solo tal vez, las cosas se entendieran. Un suspiro tratando de dejar atrás la tensión y las palabras no dichas, pero se aferraron a mí, un recordatorio del día y de los desafíos que enfrentamos, desafíos que temía estaban lejos de ser. Durante las semanas posteriores a nuestra visita a la casa de mi suegra fueron lleno de una tensión sutil y persistente. Alex parecía más retraído, su comportamiento generalmente brillante se vio atenuado por la sombra de ese día. No fui solo yo quien lo notó. Durante un brunch del fin de semana, nuestra amiga Sara lo comentó. Alex, ¿estás bien? Pareces un poco fuera de lugar, dijo. Frunció el ceño con preocupación, ofreció una sonrisa débil, simplemente estaba cansado. Nos sentamos en nuestro sofá. Se iluminó un chat de grupo familiar en su teléfono. Era su madre compartiendo noticias sobre el éxito de un pariente lejano. El mensaje era bastante inocente, pero fue su seguimiento lo que tocó un nervio. Desearía que tuviéramos buenas noticias de nuestra parte para compartir, ¿cierto, Alex? Fue una insinuación sutil, un recordatorio de nuestras recientes dificultades para comprar una casa, algo que ella sabía que era un tema delicado. Para entender, se encogió de hombros con un gesto de derrota. Así es como ella siempre está señalando lo que está mal sin ver nunca lo bueno. Fue entonces cuando me di cuenta de cuán profundamente lo afectaban las palabras de su madre. No eran solo comentarios molestos, eran cinceles que lentamente le cortaban el autoestima. El punto de inflexión llegó unas semanas después en una barbacoa familiar. El sol brillaba,
los niños estaban jugando en el patio y por un momento se sintió como una reunión normal y feliz, pero luego llegó Miel y la atmósfera cambió, saludó a todos calurosamente, pero sus palabras estaban mezcladas con críticas sutiles a su sobrina, esa es una elección de vestido audaz para su hermana. Cada comentario era una pequeña púa escondida debajo de una apariencia de preocupación, pero no fue hasta que dirigió su atención a nos dice que se desarrolló el verdadero drama. Alex, has engordado y querida, todavía no hay noticias sobre un bebé. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y vi el rostro de Alex sonrojarse por la vergüenza y la ira, hubo una pausa colectiva, un momento de malestar compartido entre todos los presentes. Fue Lisa, la hermana de Alex, quien finalmente rompió el silencio. Mamá, ya es suficiente, ¿no puedes ser amable por un día? Mi parecía desconcertada como si no pudiera creer que alguien la estuviera llamando, pero Lisa no retrocedió cada vez que llegamos. Juntos tienen que hacer estos comentarios, no pueden ver cómo lastiman a las personas. Hubo un silencio tenso y luego me reí yo. Ustedes son muy sensibles, pero algo había cambiado. La gente comenzó a ver su comportamiento tal como era. Los susurros comenzaron la conversación. Finalmente dijo que tal vez no tenemos que aceptarlo, fue una pequeña admisión, pero se sintió significativo, fue el comienzo de un cambio, la comprensión de que tal vez no teníamos que ser receptores pasivos de mis palabras, pero mientras conducíamos no pude evitar sentir una sensación de bohín, era como si hubiéramos abierto una puerta y no estaba seguro de lo que había al otro lado, todo lo que sabía era que las cosas estaban a punto de cambiar y no estaba seguro de si estábamos preparados para lo que vendría. El incidente de la barbacoa familiar marcó un punto de inflexión en la forma en que y el resto de la familia vio mi comportamiento. Hubo un cambio notable, un cambio sutil pero significativo en la dinámica. Las conversaciones sobre ella, una vez silenciosas y cuidadosas, se volvieron más abiertas. Era como si el arrebato de Lisa les hubiera dado permiso a todos los demás para reconocer lo que no se había dicho. En las semanas siguientes noté un cambio en Alex II. Comenzó a hablar más para afirmarse en formas pequeñas pero significativas. Era como si poco a poco se estuviera deshaciendo del peso de las expectativas de su madre, encontrando su propia voz, pero con el cambio llega la resistencia y la respuesta de Mil fue rápida y predecible. Luego vino la preocupación, la reunión familiar Unión, un evento que había sido planeado durante meses, se suponía que sería una celebración, una reunión de generaciones, pero a medida que se acercaba el día, la sensación de temor que se había vuelto demasiado familiar volvió a aparecer en la reunión. Fue tan pintoresca como uno podría imaginar, un hermoso jardín poniendo mesas cargadas de comida, niños riéndose de fondo, pero debajo de la superficie había una corriente subyacente de tensión. Mel estaba en su elemento, revoloteando de grupo en grupo, su risa un poco demasiado fuerte, su sonrisa un poco demasiado amplia, pero sus ojos estaban atentos buscando cualquier signo de disensión o desacuerdo. No pasó mucho tiempo antes de que se hiciera un comentario demasiado lejos, esta vez estaba dirigido a la prima de Alex, una joven que recientemente había comenzado su propio negocio, había dicho un valiente Venturean. Pero, ¿estás seguro de que no solo tienes miedo del trabajo real y real? El comentario quedó suspendido en el aire, una onda de choque palpable entre la multitud. El primo desconcertado trató de reírse, pero el daño ya estaba hecho, el humor cambió y las conversaciones se volvieron más cautelosas. Con cuidado observé cómo la familia de Alex comenzaba a ver lo que él había visto durante años, la máscara se estaba deslizando y mi verdadera naturaleza se estaba volviendo más difícil de ignorar. A medida que avanzaba el día, la tensión crecía, había conversaciones en voz baja, miradas de reojo, una creciente sensación de inquietud. Estaba claro que las cosas estaban llegando a un punto de ebullición y luego sucedió. Durante una conversación aparentemente inofensiva sobre planes de vacaciones hizo un comentario sobre Alex y yo, una insinuación apenas velada sobre nuestras luchas financieras. Fue Alex quien respondió con voz firme pero firme: mamá, ya es suficiente, tus comentarios son hiriente no útil. Hubo un momento de silencio atónito, luego M se rió con un sonido quebradizo y forzado. Oh, sois demasiado sensibles, dijo, pero sus ojos estaban fríos. El resto del evento pasó borroso, una reunión tensa e incómoda donde se medían las palabras y la risa fue forzada, pero algo había cambiado, la fachada se estaba desmoronando y la familia comenzaba a ver quién era ella en realidad. Mientras Alex y yo conducíamos a casa había una sensación de victoria sombría, era como si se hubiera peleado y ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar.
pero en ese momento no pude evitar sentir una sensación de que Boin Mi no aceptaría esto de brazos cruzados. Ella era una luchadora y posiblemente regresaría más fuerte que antes, así que mientras conducíamos por el calles cada vez más oscuras me preparé para lo que vendría sabiendo que esto era solo el comienzo de una tormenta mucho más grande. Los días después de la reunión familiar se sentían como la calma después de una tormenta. Las conversaciones dentro de la familia habían cambiado, eran más abiertas, más honestas. El velo de la pretensión que Mai había mantenido durante tanto tiempo finalmente se estaba levantando. La transformación de Alex fue la más profunda. Ya no llevaba el peso de las expectativas de su madre como un yugo alrededor de su cuello. Había una nueva ligereza en él. Una sensación de liberación. Era como si se le había concedido permiso para ser él mismo sin temor al juicio de su madre, pero con esta nueva libertad vino una nueva serie de desafíos. La reacción de M a este cambio en la dinámica familiar fue tan rápida como predecible. Ahora, por un apenas disimulado Desiration, sintió el cambio en su hijo y la familia y eso la asustó. Una noche, una llamada de miel terminó en una acalorada discusión entre ella y Alex. Sus palabras fueron cortantes. Has cambiado, ella acusó, desde que te casaste con ella te has convertido en alguien que no reconozco. Las palabras dolieron pero también trajeron una sensación de claridad. Esto no se trataba solo de control, se trataba de una pérdida. M estaba perdiendo el control no solo de Alex sino también de la narrativa que había elaborado sobre su familia en las semanas siguientes. El efecto dominó de mis acciones se hizo cada vez más evidente. Los miembros de la familia comenzaron a distanciarse. Las invitaciones a las reuniones se volvieron menos frecuentes, las conversaciones más breves. Fue durante un almuerzo informal con la tía de Alex que el alcance del cambio quedó claro. Siempre supimos que ella era un poco difícil, la tía confesó. Pero nunca nos dimos cuenta de cuánto les afectó a usted y a Alex, los conversadores. Más erráticas sus acciones, más impredecibles, hubo disculpas entre lágrimas seguidas de arrebatos de ira, momentos de vulnerabilidad seguidos de afirmaciones agresivas de sus derechos como madre. La familia estaba en Uncharted Territory navegando por una compleja red de emociones y una dinámica de décadas que era agotadora, emocionalmente agotadora, pero allí también había una sensación de progreso, de avanzar hacia algo más saludable y honesto. Mientras Alex y yo estábamos acostados en la cama una noche hablando sobre el último desarrollo, no pude evitar sentir una mezcla de emociones. Había simpatía por Amel, una mujer que claramente estaba luchando por adaptarse a un mundo cambiante, pero también había frustración, enojo por los años de dolor que había causado. Es como si ella fuera su peor enemiga. Situación Mel, en su búsqueda de control, se había aislado y ahora, cuando la familia comenzó a sanar y crecer sin ella, se quedó al margen mirando hacia adentro, pero cuando apagamos las luces y nos acostamos en el sueño, no pude evitar una pregunta persistente: ¿qué haría M a continuación? ¿Cómo reaccionaría ante esta nueva realidad? Entonces, mientras me quedaba dormido, me preparé para lo que vendría sabiendo que la historia estaba lejos de ser real. La familia que alguna vez estuvo unida por un acuerdo silencioso a pasar por alto el comportamiento de Amel ahora reconocía abiertamente al elefante en la habitación y con este reconocimiento se produjo un cambio en la dinámica de la familia Amel. Sintiendo su pérdida de influencia oscilaba entre intentos de reconciliación y ataques de resentimiento. Sus llamadas a Alex se convirtió en una mezcla de súplicas llenas de lágrimas y acusaciones amargas. De frustración descarada pronunció palabras que alterarían irreparablemente su relación con su hijo. Tú siempre fuiste una decepción, dijo su voz mezclada con años de amargura pronunciada por la ONU. Las palabras flotaron en el aire, un eco doloroso de cada miedo e inseguridad que Alex alguna vez había albergado en la llamada. Terminó abruptamente y en el silencio que siguió vi que algo se rompía en él. Era como si esas palabras hubieran cortado el último hilo de esperanza que tenía para una reconciliación. Las reuniones familiares se habían evaporado rápidamente y se volvieron más infrecuentes. Cuando ocurrían, la presencia de Emile estaba notablemente ausente, pero no fue solo la familia la que rechazó a los amigos, los vecinos, las personas que alguna vez habían sido parte de su círculo social comenzaron a distanciarse de su mundo una vez lleno. Con el zumbido de la actividad constante se hizo más silencioso, más solitario, ya que para Alex y para mí las semanas se convirtieron en meses de reflexión y curación. Pasamos largas tardes hablando, desentrañando años de equipaje emocional.
Entendiendo cuán profundamente las palabras y acciones de mis palabras y acciones habían impactado nuestras vidas, fue durante una de estas conversaciones, Alex tomó una decisión que marcó un punto de inflexión en nuestro viaje. Necesito dejarlo ir, dijo con voz firme pero llena de emoción por mi propio bien, por nuestro bien, no puedo seguir esperando que ella cambie la decisión. No fue fácil, vino con una sensación de pérdida. Un duelo por lo que podría haber sido, pero también trajo una sensación de paz. Cada llamada, cada mensaje fue recibido con un límite firme pero gentil, estábamos avanzando hacia la construcción de una vida libre de la sombra de su influencia y mientras lo hacíamos, sucedió algo notable, la familia comenzó a sanar sin la constante corriente subyacente de la presencia de Mil, las relaciones florecieron, las conversaciones se hicieron más genuinamente más sincera, había una sensación de unidad de unión a raíz de una lucha compartida, pero en medio de esta nueva paz también había una sensación de tristeza. Ser hecho por palabras no dichas y emociones no resueltas a medida que el año llegaba a su fin, la familia se reunió para una celebración navideña, fue una reunión agridulce llena de risas y amor, pero también teñida por la ausencia de alguien que una vez había estado en su centro y como nosotros levantamos nuestras copas para brindar. No pude evitar reflexionar sobre el viaje que habíamos tomado desde el dolor y el conflicto hasta la comprensión y el crecimiento. Fue un viaje marcado por la pérdida pero también por un profundo sentido de liberación, pero en el fondo de mi mente sabía que mi historia no había terminado, su viaje era el suyo, un camino marcado por las consecuencias de sus acciones y mientras celebrábamos juntos esperaba que ella también encontrara su camino, que aprendiera de los ecos de su pasado y encontrara la paz en ella. Fue un momento de curación y de redescubrimiento de nosotros mismos fuera de la sombra de su influencia, pero también fue un momento de reflexión para comprender la profundidad del impacto que ella tuvo en nuestras vidas. Alex en particular experimentó una transformación liberado del peso de las expectativas de su madre, comenzó a florecer su confianza, creció su felicidad, se volvió más genuina, fue como si se hubiera quitado un peso permitiéndole ser la persona que siempre debía ser. Pero a medida que avanzábamos también había una corriente subyacente de tristeza. La decisión de distanciarnos de Mil no se tomó a la ligera. Vino con una sensación de pérdida. Un duelo por la relación que podría haber sido. A menudo hablábamos de ella preguntándonos cómo ella esperaba encontrar su propio camino hacia la curación. Pero la verdadera prueba de nuestro crecimiento se produjo hacia el final del año cuando recibimos una llamada de Airel. Su voz era diferente, más suave, teñida de algo que sonaba como arrepentimiento. He estado pensando mucho, ella dijo, sobre todo y lo siento. Las palabras fueron inesperadas y trajo una mezcla de emociones. Había escepticismo, una cautela cansada nacida de años de decepción, pero también hubo un destello de esperanza, una posibilidad de reconciliación. Acordamos reunirnos en una pequeña reunión en su casa. La atmósfera era indecisa, cada uno de nosotros inseguro de cómo navegar este nuevo terreno. Emil estaba más tranquilo, más reflexivo, habló sobre su soledad, sobre la comprensión de que sus acciones tenían consecuencias. Hubo momentos de actitud defensiva, viejos hábitos que mueren con dificultad, pero también hubo un reconocimiento de sus fallas, una voluntad de cambiar. La reunión terminó sin grandes resoluciones. No hay conclusiones definitivas, pero fue un comienzo, un pequeño paso hacia la comprensión y tal vez el perdón. Mientras Alex y yo conducíamos a casa, hablamos sobre el futuro, sobre lo que este nuevo desarrollo significaba para nosotros. Tal vez haya una posibilidad de algo mejor. Alex dijo con su voz teñida de optimismo cauteloso. El valor de los límites del respeto por uno mismo. Y mientras mirábamos hacia el futuro, supe que, independientemente de lo que nos deparara, lo enfrentaríamos juntos, más fuertes y más unidos que nunca. Años después, mientras veía a nuestros hijos jugar en el patio trasero, reflexionaba sobre el viaje que habíamos tenido. El camino tomado no había sido fácil, pero había sido necesario. Niri nos había llevado a donde estábamos hoy, un lugar de paz y felicidad. Mayo todavía era parte de nuestras vidas, pero de otra manera. La relación era más equilibrada, más sana. Había todavía hay momentos de tensión, recordatorios del pasado, pero fueron menos impactantes. El ciclo del pasado y crear algo mejor para el futuro. Y cuando el sol se puso arrojando un cálido resplandor sobre la escena, sentí una sensación de satisfacción, una gratitud profunda y duradera por el viaje que habíamos tomado, que nos había
traído hasta este momento y por eso estaba profundamente agradecido al entrar en la tranquilidad de mi propia casa. Algo que sentí en el murmullo desconocido del sótano me detuvo en seco. Mi marido Eric se suponía que estaba en el trabajo. La sangre se me subió a la cara mientras mi corazón aceleraba su ritmo. Fue su voz mezclada con la de una mujer la que llegó a mis oídos. Mi nombre es Anab Bellamy. Tengo 40 años, soy una persona sencilla y trabaja todos los días en una editorial. Eric y yo prometimos llevar una vida sencilla juntos, sin hijos, solo los dos. Visto antes debes cuidarte, se lo había dicho una noche, pero él simplemente se encogió de hombros más interesado en lo que había en su teléfono. No éramos la pareja que una vez estábamos constantemente tratando de impresionarnos el uno al otro. Dejé de molestarme con el maquillaje alrededor de él y a él no parecía importarle. Tal vez ese era el problema, pensé, pero justo cuando crees que lo tienes todo resuelto, la vida te lanza una bola curva. Hace unas semanas, un tipo diferente de energía zumbó alrededor de Eric y comenzó a prestar atención a su. Me mira de nuevo, compra ropa nueva y se mira en el espejo. Él simplemente parecía estar tratando de sentirse mejor con respecto a envejecer. No le entendí mucho, pero ahora aquí estaba, parado en nuestra casa, mientras el sonido de su risa se compartía con alguien que no era yo. Resonó desde el sótano. Si bajaba corriendo las escaleras y los confrontaba, la idea me tentó a encontrar una solución bastante simple, pero el instinto me detuvo. Esto necesitaba ser manejado con cuidado. No me apresuraría a entrar. Los atraparía cuando lo hicieran. Lo que menos esperaba, primero reuniría pruebas, así que presionando mi corazón acelerado con una mano decidí actuar como si todo fuera normal y esperé el momento adecuado mientras el sonido de sus voces cortaba la quietud de mi otrora pacífico hogar. Sabía que las cosas estaban así. A punto de cambiar. No iba a ser solo la esposa traicionada, yo sería quien le diera la vuelta a Eric, pero para hacerlo bien tenía que mantener la calma. A la mañana siguiente en el trabajo, la opresión en mi pecho no lo había hecho. Aliviado me enterré en manuscritos y ediciones tratando de sacar de mi mente los susurros del sótano. A media mañana Judy, de contabilidad, se acercó sigilosamente a mi escritorio con un aire de chisme casual. Vi a Eric en el centro comercial ayer, comenzó su voz en medio susurro. Él estaba con alguien que se parecía bastante a ti desde atrás. Me reí entre dientes por el sonido hueco, manteniendo mis ojos en la pantalla como si las palabras frente a mí mantuvieran toda mi atención. Bueno, no he estado en el centro comercial en semanas. Judy pareció aceptar que regresara sus números y hojas de cálculo, pero sus palabras asienten hacia mí mientras cavaba en el pozo de inquietud que se había asentado en mi estómago. Era por eso que Eric estaba tan interesado en su nuevo guardarropa. Se estaba vistiendo para otra persona. El pensamiento luchó con mi razón. El Eric que conocía no haría algo así, o eso me tranquilicé ahuyentando las dudas que buscaban abrumarme. La negación era una cómoda manta que me protegía del frío de mis sospechas. A lo largo del día mi mirada se detuvo en mi teléfono más de lo necesario, medio esperando que apareciera algún mensaje incriminatorio o una llamada de un número extraño, pero no había nada, solo los habituales correos electrónicos no deseados y mensajes de texto sobre planes para cenar con amigos. En ese momento la jornada laboral terminó. Mi determinación se había endurecido. A primera hora en casa iba a buscar cualquier cosa fuera de lugar, cualquier pequeña pista para confirmar o disipar mis miedos. Necesitaba saber, y si había algo que encontrar tenía que ser inteligente en cómo lo manejaba. Esa noche, Eric me saludó con su habitual beso en la mejilla y un alegre «¿Cómo estuvo tu día?». Yo reflejé su normalmente con una risa y un alegre recuento del trabajo, pero cuando nos acomodamos en nuestra noche, uno al lado del otro en el sofá, los sonidos del sótano se repetía en mi mente como un estribillo inquietante. Mis manos se sentían extrañas mientras abría los cajones y miraba las carpetas de papeles de su oficina en casa, nada fuera de lo común, pero escondido en el detrás del cajón inferior de su escritorio había un trozo de papel rosa brillante, un recibo de un hotel boutique que hice el sábado pasado. Sentí como si el corazón se me cayera al estómago mientras leía las palabras una y otra vez. Esta era la prueba de que necesario. Con manos temblorosas tomé una foto del recibo con mi teléfono y lo deslicé de nuevo en su lugar. Necesitaba reunir más pruebas antes de confrontarlo. Por ahora seguiría usando la máscara de la esposa despistada, pero no sería para durante mucho tiempo. Los días siguientes transcurrieron en una espesa niebla. Cada
Momento mezclado con el agudo sabor del engaño en cada comida compartida, cada conversación mundana. Evalué a Eric con la mirada del detective examinando sus palabras en busca de pistas, sus expresiones para la culpa. Él no era más sabio y por qué debería hacerlo. Él siempre había confiado en un libro abierto para su calculada historia. Internet se convirtió en mi cómplice y me guió silenciosamente sobre cómo atrapar a un tramposo. Me sumergí en foros y artículos en busca de formas de documentar su deshonestidad sin avisarle. Caliente dejando su teléfono cargándose en la mesa de noche que era mi ventana breve pero lo suficiente para reunir lo que necesitaba la primera vez que saqué su teléfono de su soporte hojeando los mensajes y el registro de llamadas mi pulso se aceleró pero no había nada ni mensajes de texto sospechosos ni desconocidos números, tuvo cuidado de borrar cualquier rastro de su infidelidad, pero yo persistí. Un recibo de un collar que nunca recibí cargos por una cena para dos en lugares en los que nunca habíamos estado juntos cada descubrimiento una dolorosa confirmación de su aventura se convirtió en evidencia fotografiada anotada archivada todo el tiempo mantuve las apariencias soportando la agonía de fingir que se estaba volviendo más difícil a pesar de interpretar el papel de la esposa amorosa ajena a la traición de su marido mi determinación era fuerte pero la tensión comenzaba a mostrarse. Entonces llegó la mañana que cambió el curso de mi investigación silenciosa. Abrí su bolsa de gimnasia aparentemente para tirar una toalla limpia, pero en lugar de eso mis dedos rozaron algo duro y enfriar un teléfono desechable escondido debajo de su ropa deportiva. Se sentía como una pequeña bomba en mis manos, el potencial de destrucción palpable contra mi piel. No me atrevía a encenderlo, no entonces, no con Eric tarareando para sí mismo a solo unas habitaciones de distancia, pero así era. La pieza que faltaba, el canal secreto a través del cual mantenía su doble vida, no podía dejar entrever que lo sabía, así que dejé el teléfono donde lo encontré. El tiempo de acusaciones y enfrentamientos se acercaba, podía sentirlo, intuía el clímax inminente de esto carade, pero hasta entonces tendría que cargar con el peso de mi carga silenciosa, un corazón pesado pero esperanzado por el eventual desenmascaramiento que esperaba. Mi retribución cuando llegara sería silencioso pero devastador. Todo estaba en el tiempo y estaba contando los días hasta podría dejar caer la guillotina. En una pequeña caja cerrada con llave recogí mi dinero en efectivo con pruebas, un tesoro de citas de hotel susurradas y cenas encubiertas. El teléfono de prepago secreto yacía entre esta colección, su presencia un duro recordatorio de Rimmer de la traición de Eric. De alguna manera su peso físico frío y metálico me trajo a casa la verdad más que cualquier registro digital. Estaba lejos del alcance del oído, cada observación, cada desliz fue meticulosamente registrado y escondido. Yo era el coleccionista invisible operando en la fugaz soledad que nuestra vida juntos brindaba allí en esos preciosos momentos que podía llamar míos. Documenté todo con una eficiencia desapasionada que sorprendió incluso yo mismo. Era como si mi corazón hubiera sido reemplazado por un libro de contabilidad que llevaba la cuenta de mentiras y verdades a medias. El teléfono desechable se estaba convirtiendo en el pin link de mi evidencia. Un día fingí un dolor de cabeza. Me quedé en casa y no fui a trabajar mientras Eric me convencía de mi enfermedad. El letargo partió hacia la oficina sin pensarlo dos veces mientras la puerta principal se cerraba. Sin ver todo pintando el retrato vívido de un hombre atrapado en la infidelidad, mantuve mi respiración constante mientras transfería todo lo que necesitaba a mi propio teléfono. Cada día que pasaba sentí las paredes de nuestro matrimonio se aferraban como si nuestra casa estuviera conspirando para mantener. Yo estaba atrapado en esta mascarada, pero no me dejaría asfixiar por la amargura. En casa diría que inclinarme hacia su beso que había perdido todo significado era un acto necesario cuyo costo fue un entumecimiento creciente. Donde antes hubo amor y calidez en público éramos la pareja perfecta. En casa yo era el halcón vigilante. Mordiéndome tiempo para el mundo exterior. Debo haber parecido sin cambios, la misma Anna confiable con su sonrisa rápida y su risa dispuesta, pero detrás de mis ojos estaba el acero de una mujer deshecha y rehecha por la traición. La presión aumentaba dentro de mí, un globo de helio tensándose contra su cuerda. Mi plan estaba a punto de completarse, el escenario preparado para el acto final, pero yo esperaría el momento perfecto para cortar los lazos que nos unían, para dejar que la verdad ascendiera a la luz, donde todos pudieran ver que mi paciencia parecía finalmente recompensada con un desliz. Un descuido menor. Eric era solo un ser humano después de todo. Mencionó una conferencia de fin de semana, un viaje necesario fuera de la ciudad. Mi instinto picó, antenas levantadas con sospecha. No se había hablado de esta conferencia antes ni correos
electrónicos ni itinerarios impresos tirados por ahí, nada más que sus palabras para atestiguar su existencia. Las piezas encajaron en su lugar, un mosaico de confrontación inminente. Mi evidencia era sustancial, una base lo suficientemente sólida como para soportar el peso de las acusaciones venideras, pero había un crescendo que aún tenía que orquestar, tenía que atraparlos a él y a su amante en el acto. La naturaleza cuidadosa de Eric era tanto una maldición como una bendición. Programó su prueba meticulosamente, pero en su seguridad repitió patrones y así encontré un nuevo tipo de resolución en la espera que encarnaba la quietud, con un corazón que latía anticipando la tormenta que vendría el día. Regresé a casa. Allí, acurrucado entre las paredes familiares, las escuché, la apagada sinfonía del engaño sonando bajo mis pies. Una vez más bajando silenciosamente las escaleras me detuve en la puerta del sótano, el epicentro de su traición. Una llamada telefónica, no más que un susurro, fue todo lo que había hecho falta. Un servicio pago, uno que garantizaba discreción. De las sombras del interior del sótano dos figuras emergieron a la tenue luz riendo sin darse cuenta de que su raiva duró poco. La puerta se cerró con un suave y decisivo clic, el giro metálico de la llave sellando su destino. Ahora encerrado en las profundidades de su propia indiscreción, Marcus y su paramore lentamente se dieron cuenta de su situación a través de un respiradero, el sutil aumento del calor del verano filtrándose como un invitado no invitado, sin ventanas para aliviar el asfixiante abrazo, sin escape de la prisión que ellos mismos habían creado. Me retiré escaleras arriba, al santuario de la sala aireada. Mis labios se curvaron en una media sonrisa, la primera expresión verdadera que me había permitido en semanas. Los imaginé debajo, el sudor comenzando a golpear sus cejas, la falta de aire fresco dándole un sentido de realidad a su situación atrapada. No sentí necesidad. Yo mismo con un libro, las palabras apenas las registraba mientras mis pensamientos permanecían abajo. Solo cuando el aire adoptó el espesor pesado de una habitación sin ventilación bajé una vez más hacia ellas. Mis pasos debieron haber sonado como salvación, pero mi expresión no ofreció alivio a la fría indiferencia en mí. La mirada se encontró con sus rostros enrojecidos y ansiosos y allí, en la quietud, la gravedad de mi silenciosa retribución colgaba entre nosotros como una fuerza tangible. El aire en el sótano estaba cargado de calor y desesperación mientras me enfrentaba a Eric y su amante atrapados por sus propias fechorías. Puedo explicar que sus palabras cayeron en seco, la inutilidad de su situación al convertirlas en sinsentido. La mujer a su lado, una silueta de arrepentimiento, permaneció en silencio, sus ojos bajos traicionando su vergüenza. La evidencia que había acumulado ahora era un testigo silencioso de su asunto. Lo dejé al descubierto ante ellos, la fotografía, autógrafos, mensajes y recibos, cada artefacto un testimonio del engaño de Eric. El color desapareció de su rostro cuando se dio cuenta del alcance de mi conocimiento. Mi mirada se desvió hacia la mujer sin nombre y insignificante para mí hasta este momento catalizador. Confié en ti, dije. Mis ojos se fijaron en los de ella permitiéndole sentir el peso de mis palabras. Tú ayudas a destruir un matrimonio, la culpa es tuya también. Eric intentó acercarse para ofrecer algún gesto de reconciliación, pero ya era demasiado tarde para apaciguamientos vacíos. Sabía que detrás de puertas cerradas las disculpas a menudo tienen menos que ver con el remordimiento y más con la búsqueda de la absolución para los culpables capturados dentro de los confines del sótano oscuro. Ninguno podía escapar del calor ni de la confrontación. Mi presencia era el guardián. A su liberación segura en mi mano, un regreso a su jaula solo yo dictaría. En el frescor de la sala de estar contemplé las legalidades por venir. Ambos enfrentarían repercusiones más allá de esta prisión personal que había creado. Me encargaría de que mi divorcio de Eric y los reclamos contra la amante por daños y perjuicios los dejarían a ambos con poco más que mostrar por su asunto que las cicatrices que nos había dejado. Toda finalidad tenía un cierto peso, una sensación de irrevocabilidad que caminaba de la mano del alivio a medida que pasaban los días. Eric tenía pocas vías de defensa y tal vez por primera vez en nuestro descenso a este lío, él no intentó estafar para salir adelante. Sabía que las pruebas que yo tenía eran implacables y por eso capituló ante las demandas impuestas por mi abogado. Mientras la amante casi había desaparecido en el silencio. La demanda que presenté contra ella por angustia emocional fue un recordatorio de esa elección, una sombra que la seguiría mucho después de que las puertas de mi vida se cerraran. En este capítulo, sentado en la oficina de mi abogado firmando el acuerdo de conciliación, no sentí la oleada de triunfo que había imaginado, fue más bien un cierre pacífico de un libro que estaba más que listo para mostrar la firma de Eric. Un bucle garabateado en la parte inferior de la página era el último
Vínculo con un hombre que ya no reconocía con las formalidades hechas. Encontré alegría en las cosas pequeñas, mañanas llenas de soledad y reflexiones, teteras que silbaban solo para uno y tardes tranquilas que me abrazaron sin residuos de mentiras, mis amigos, esos verdaderos compañeros que habían permanecido a mi lado durante la tormenta, llenaron mi nuevo espacio con calidez y risas, uniendo los bordes irregulares que dejó el divorcio. La confianza para amar de nuevo no volvió de la noche a la mañana, regresó con suavidad. Susurros suaves, empujones de quienes me cuidaban recordándome que no todo estaba perdido en el reino del corazón. Los almuerzos dominicales se convirtieron en mi excursión a terrenos sociales y las conversaciones informales con los recién llegados provocaron destellos tentativos de interés a medida que me instalaba en esta vida reinventada. Los cuentos triunfantes no solo se forjan en los fuegos de la venganza, sino también en la silenciosa resiliencia que construye los puentes hacia el mañana. Estaba colocando las tablas cada día que pasaba parado en el balcón de mi nuevo departamento mirando la ciudad debajo. Más allá de la curva, mi nombre es Abigail y a los 34 años había pensado que casarme con Martín, el amable gerente de 36 años de una tienda local de mejoras para el hogar, marcaría el comienzo de un capítulo rejuvenecedor en mi vida. El mundo se había sentido como una promesa, una tierna posibilidad envuelta en votos y la suave sonrisa que me dio cuando me pidió que fuera su esposa cuando nos casamos. Martín se mudó de la casa de sus padres para reunirse conmigo en el departamento de 3 habitaciones. Decidí dar el paso y comprarlo. O eso pensé mientras ambos hacíamos malabarismos con nuestros ocupados horarios de trabajo en los primeros días de conmovedora emoción. Pronto encontramos un delicado equilibrio que nos permitió sincronizar nuestros días libres, incluso comenzamos a planificar nuestra luna de miel, un tema encantador que a menudo se abría paso en nuestras noches, llenando el aire con una especie de esperanza cargada. Esos fueron momentos en los que la alegría floreció directamente dentro de mí. Estaba realmente feliz de haberme casado con Martín, pero como el lento tirón de los hilos de mi suéter favorito, la atmósfera en nuestro nuevo hogar comenzó a desmoronarse. Y respondió: pero mañana es tu día libre, Martín. Tengo que trabajar. ¿No pensaste en preguntarme? Lo desestimó con un gesto proclamando que estaba bien ya que solo estarían mirando alrededor de la casa y yo cedí. Poco sabía que la luz del día siguiente arrojaría sombras sobre mi confianza en el carácter decisivo de Martín. La noche siguiente a la visita familiar de Martín regresé a casa después de un largo día en el consultorio médico de la universidad con una inesperada sinfonía de risas y vasos tintineantes. Un agradable aroma flotaba desde la sala de estar. Olores que prometían un banquete que no había planeado. Al entrar en la habitación desordenada, mis ojos se encontraron con los rostros joviales de Martín, mi suegra y mi cuñada, cuya alegría se desarrollaba alrededor de una mesa que gemía bajo el peso de la comida y bebe. Lo que está pasando. Apenas pude ocultar mi consternación. Mi suegra levantó su copa en un brindis mareado, su saludo mezclado con buen humor pero sin conciencia. «Oh, Abigail, ¿ya terminaste con el trabajo?» Ella no notó la tensión tejiendo mi frente. Mi cuñada, más astuta, intentó desarmarme con empatía incluso mientras se entregaba a los bocadillos. «Oye, Abigail, debes estar cansada, pero ¿no es increíble este lugar?» Su comentario escondió un tenedor de sondeo. Estaba claro de dónde había venido la comida. Martín, mi marido, fue cómplice del saqueo casual de nuestra despensa, ignorando mi pregunta sobre la cena con la sencillez de un hombre que no ha tenido que negociar límites dentro de su propia casa. Tuvieron tiempo, así que, ¿por qué no cenar?, dijo con una sonrisa que normalmente tiran de mi corazón si no fuera por el brillante descontento dentro de mí. La situación comenzó a surgir en mí como un frío amanecer. Estaban usando nuestros comestibles. El pensamiento amenazaba con cuajar las últimas reservas de mi calma. El alcohol, las carnes de alta calidad que nos esforzábamos en seleccionó, hasta los bocadillos que se regaló mi cuñada, todos vinieron de nuestras provisiones. Su descaro llegó a su punto máximo cuando mi suegra, tal vez envalentonada por el vino, exclamó con una risa poderosa: «Si tienes tanto en el refrigerador, no hay, necesito agregar más». «¿Quién quiere esa molestia?», ella lo declaró como si tuviera derecho a perturbarme profundamente. Solo pude esbozar una sonrisa forzada y la determinación de retirarme. «Solo me ocuparé de mi parte». Entonces la respuesta fue cooperación fingida. ¿Fueron lo suficientemente coherentes como para pinchar mi dignidad? ¿Siempre es así de áspera? ¿Romperá algo en una casa tan bonita?
La voz agradable de Martín se esforzó por calmar las aguas. Está cansada del trabajo, eso es todo lo que me quedé. Despierto esa noche, los acontecimientos de la noche jugando en mi mente como una melodía discordante. ¿Fue esto un suceso único o un heraldo de lo que vendría? Lo siguiente, la esperada luna de miel en Alaska parecía a la vez un bálsamo y un sueño. Lejano a medida que nuestra luna de miel se acercaba, la anticipación del encanto de Alaska parecía remendar el deshilachado bordes de descontento que habían amenazado con extenderse dentro de mí. Me aferré a la creencia de que nuestras escapadas solo con Martín y yo mantendrían la realidad de la tensión doméstica en la bahía. Empapados en aguas termales, maravillados con las auroras y deleitados con la cocina local y asegurándonos de que nuestros días quedaran consagrados en recuerdos alegres en medio de este escape temporal, la vida era una corriente tranquila y con cada reflejo de la aurora boreal en los ojos de Martín sentí un destello de la tranquilidad que había compartido antes de regresar a casa, cabalgando en la tranquila euforia de nuestro breve aislamiento. Fui devuelto a la realidad con una idea preocupante de último momento. Cerré la ventana del baño. Pregunté en voz alta con una preocupación distante, ya que vivíamos en el cuarto piso de un departamento que parecía seguro contra el mundo. ¿Todo estará bien? Oh, ¿no te dije que él era la imagen de la equidad cuando explicó que debían limpiar mientras nosotros estábamos fuera? Lo que no se dijo fue que les había prestado nuestras llaves y decidió una vez más, sin mi participación, que nuestra casa era suya para que la ocuparan como a su antojo. Pasé el resto del viaje cocinándose en silencio. Cuando cruzamos la puerta, la escena ante nosotros eclipsó mis peores imaginaciones. Otra festividad no autorizada se desarrolló rodeada de bolsas que sugerían una estadía más permanente. Oh, has vuelto, disfrutaste tu viaje. Mi suegra nos saludó con su indiferencia y un molesto zumbido en mis oídos. La ira en mí suplicaba ser liberada se quemó en mis venas, alimentando una confrontación que durante mucho tiempo había tratado de evitar lo suficiente. ¿Qué estás haciendo? Por favor, vete a casa, esta es nuestra casa. Las palabras surgieron de mí como una súplica volcánica para que reconocieran la santidad de nuestro espacio. Mi suegra, borracha tanto por el alcohol como por la audacia, regresó con una respuesta abrasadora: esta es la casa de Martín, así que no hay problema con lo que hagamos su familia. Vino la voz de Martín intentando y sin éxito apagar las llamas. Oye, Abigail, no le hables así a mi familia, todos vamos a vivir aquí. Las palabras de lucha flotaron en el aire, un desafío lanzado sin mi consentimiento. ¿Y qué hay de mí, Martín, cuando lo hice? Pierdo la voz. Sacudió la cabeza y asestó el golpe final con frialdad. Si lo odias tanto, puedes dejarlo allí, en el corazón del campo de batalla. Su directiva se convirtió en el estandarte bajo el cual elegí alejarme. Me fui sabiendo que no había nada. Regresar, el camino hacia adelante fue solitario pero liberador. Al correo de voz llegó el día en que la voz de Martín atravesó la barrera. La desesperación era evidente incluso a través del receptor. Fay, ¿qué estás haciendo? Vuelve ahora, suplicó, que su pánico insinuaba corrientes subyacentes que no había presenciado directamente, pero reconocí la cuidadosa fachada que sostenía el financiero. Hábitos de sus parientes desempleados. La ira que la situación de Martín despertó dentro de mí era una brasa lejana. Cuando llegaron los papeles del divorcio, era hora de afrontar el capítulo final de nuestra historia compartida. El día que regresé al apartamento para recoger mis pertenencias restantes sentí el peso de la finalidad. Martín, pálido y ansioso, intentó salvar los fragmentos de nuestra vida fragmentada. Fay, realmente me salvaste, dijo débilmente un hombre aferrándose a un clavo ardiendo. Ya tengo una deuda de $10,000. Sin ti solo empeorará. Solo pude arreglármelas. Una sonrisa de arroz. Lo absurdo de la situación era casi ridículo. Si no hubiera sido tan patéticamente triste, entonces tal vez es hora de que tu madre y tu hermana empiecen a trabajar. 3 ingresos son mejores que uno. Sugerí, una mezcla de consejo genuino y respuesta exasperada a la sugerencia. Aterricé como una roca en un estanque tranquilo. ¿No nos vas a ayudar? La incredulidad de Mar era palpable. La expectativa de que yo continuaría siendo su salvavidas financiera grabada en cada línea de su rostro. La claridad de mi resolución atravesó la pesadez de la habitación. ¿Por qué debería pagar tus gastos de manutención? Ahora, es tu responsabilidad. Mis pertenencias, firmando documentos, alejándome de una vida compartida que ya no me reconocía como parte de ella.
buena suerte fue todo lo que pude reunir cuando cerré la puerta por última vez y me alejé meses disueltos en una vida pasada y sentí mi mundo expandirme de maneras que no había imaginado mientras estaba atado al barco que se hundía de Martín. El dinero que una vez se evaporó en un pozo interminable ahora financió mis pasiones y viajes. Mi trabajo en el consultorio médico se fortaleció, ya no era un medio para un fin sino una alegría en sí misma. Entonces allí estaba el médico, el que había prestado oído comprensivo durante los tiempos tumultuosos. Realmente, estás brillando recientemente. Abigail. Su cumplido fue una nota brillante en una melodía que había recuperado su armonía en poco tiempo. Nos encontramos entrelazados en un baile que era completamente nuevo. Pasos y risas. Mi corazón redescubrió su ritmo en compañía de este hombre que no me vio como el salvador sobrecargado de una familia descarriada sino simplemente como Abigail. Me rejuvenecí. La difícil situación de Martín era un eco distante para entonces, una advertencia susurrada por el viento, aunque a veces me preguntaba si él y su familia habían encontrado su equilibrio. Sabía que cualquier compasión que sintiera estaba reservada para una versión de ellos que había dejado de existir el día que me elegí a mí mismo sobre su caos. La vida estaba llena de posibilidades, un libro abierto donde cada página era mente. Escribir sin obligación o intrusión no deseada fue liberador, alegre y maravillosamente mío. Me paré en la gran sala de estar del Harrison sintiéndome como una pieza fuera de lugar en un elaborado rompecabezas. Los altos techos adornados con candelabros de cristal parecían amplificar la distancia entre ellos y yo. Desaprobación. A menudo me preguntaba si era mi pasado más simple o algo más sobre mí lo que ella encontraba tan desagradable. Michael, mi prometido, apretó mi mano tranquilizadoramente como si sintiera mi incomodidad. Él susurró: no dejes que ella te afecte. Emma, eres perfecta tal como eres. Pero sus palabras, aunque reconfortantes, no pudieron protegerme de lo que estaba por venir. A medida que avanzaba la noche, los invitados se mezclaban bebiendo champán y los peces compartiendo risas. Intenté mezclarme, pero mis intentos se sintieron cada vez más feudales. Entonces Victoria se acercó a mí con su mirada fría e inquebrantable. Emma, querida, comenzó su voz mezclada con la dulzura de Fan. Y en sus ojos nunca lo estaría. Sentí el agarre de Michael apretarse en mi mano, su mandíbula apretada. Siempre había estado atrapado en el medio, dividido entre su amor por mí y las expectativas de su familia. Mientras Victoria se alejaba dejando sus palabras colgando como un oscuro nube, me di cuenta de que esto era solo el comienzo. Las líneas de batalla estaban trazadas y yo era el soldado no deseado en una guerra. Nunca quise pelear. La cena de compromiso para la hermana de Charlotte. Michael estaba en pleno apogeo. La habitación estaba llena de conversaciones y risas. El aire se llenó del aroma de platos gourmet aún por servir. De una joy tan sencilla con Michael, pero nuestra relación nunca fue solo nuestra. Siempre estuvo bajo la mirada escrutadora de Harrison. A medida que avanzaba la noche, la espera para la cena parecía alargarse interminablemente para pasar el tiempo que los invitados se mezclaban entrando y saliendo de los grupos. En una conversación con el prometido de Thomas, Charlotte y otro caballero, apenas sabía que el tema era inofensivo, algo sobre una exposición de arte reciente, cuando el otro caballero se disculpó. Thomas y yo continuamos nuestra charla. Era fácil hablar con él y por un breve momento me olvidé de los ojos que constantemente me juzgaba. Ese fue mi error. La hermana de Victoria, Eleanor, nos vio, entrecerró los ojos y antes de darme cuenta se fue, presumiblemente a buscar a Victoria. Una sensación de bohín se apoderó de mí. Victoria se acercó a nosotros con una sonrisa practicada que no llegó a sus ojos. Lo que estaba sucediendo la noche se convirtió en una espiral. Desde allí Victoria le susurró a Charlotte sus palabras como si fueran veneno, esparciendo dudas y sospechas. Me pintó una imagen coqueta, una mujer en la que no se podía confiar. Incluso sugiriendo que Thomas y yo estábamos compartiendo algo más que una simple conversación. Unos ojos fríos juzgándome por un crimen que no había cometido me pusieron la etiqueta de rompehogares sin juicio previo y me quedé ahí impotente. Mi personaje asesinado por la mujer que debería haber sido mi futura suegra. Los días siguientes al la cena de compromiso fue como navegar a través de un campo minado. El otrora cálido y acogedor hogar de Harrison ahora se sentía frío y hostil. Charlotte, a quien había considerado una amiga, me evitaba con los ojos llenos de dolor y sospecha. El rumor se había extendido como la pólvora no solo dentro de la familia sino también entre en nuestro círculo de amigos. Fui etiquetada como una seductora, una mujer que se rebajaría a cualquier cosa para asegurar su lugar en la dinastía Harrison. Cada sonrisa educada,
cada conversación amistosa que había tenido ahora estaba siendo reinterpretada a través de esta lente maliciosa. Michael fue mi único consuelo durante la tormenta, él permaneció a mi lado inquebrantable en su creencia en mi inocencia, pero ni siquiera su apoyo pudo protegerme de las miradas y los susurros que me seguían. Me sentí aislado, un paria en un mundo en el que nunca había sido completamente aceptado. En el peso de las acusaciones se abalanzaron sobre mí aplastando mi espíritu. Comencé a cuestionarme, preguntándome si sin darme cuenta había dado una impresión equivocada, si de alguna manera tenía la culpa de este malentendido. Luego llegó el mensaje de Charlotte: quería conocernos solo a nosotros dos. Una parte de mí temía la confrontación, pero otra parte se aferraba a la esperanza de poder arreglar esto de alguna manera, de poder hacerle ver la verdad mientras me preparaba para la reunión. Sabía que tenía que andar con cuidado. Acusar directamente a Victoria de mentir solo enajenaría aún más a Charlotte. Llegué temprano, mis manos temblaban ligeramente mientras agarraba mi taza de café esperando que llegara Charlotte. Esta era mi oportunidad de limpiar mi nombre para salvar lo que quedaba de mi relación con la familia de Michael, pero en el fondo sabía que se trataba de más que eso, se trataba de reclamar mi dignidad, mi autoestima. Mientras Charlotte caminaba ante nuestros ojos, se había ido, la calidez que una vez compartimos fue reemplazada. Marcado contraste con el opulento mundo de los Harrison. Mientras Charlotte se sentaba frente a mí, golpeando nerviosamente con los dedos la mesa, podía sentir la tensión que emanaba de ella. Estaba dividida, atrapada entre la lealtad a su familia y los restos de nuestra amistad. Emma, comenzó vacilante esto. Esto no se trataba solo de limpiar mi nombre, se trataba de ayudar a Charlotte a ver la verdad. Charlotte, entiendo tu posición, respondí con voz firme, pero ya me conoces, ¿alguna vez te he dado alguna razón para dudar de mi carácter, mis intenciones? Ella miró hacia abajo, frunció el ceño. No, lo has hecho, pero mi mamá, ella no mentiría sobre algo como esto si la pregunta estuviera cargada de un delicado equilibrio entre la verdad y el tacto. Creo que a veces la gente ve lo que quiere ver. Dije en voz baja, y tal vez, solo tal vez, tu mamá vio la oportunidad de hacerlo. Aléjame para proteger lo que ella cree que es mejor para la familia. Los ojos de Charlotte se encontraron con los míos. Un destello de comprensión. Al nacer en ellos, piensas que ella inventó esto porque no te quiere con Michael. Asentí suavemente. No puedo decirte qué decir. Créele a Charlotte, pero puedo pedirte que consideres la posibilidad de que tu mamá haya hecho algo como esto antes. Tal vez no sea tan extremo, pero es algo que muestra su necesidad de controlar. Se quedó en silencio por un momento, perdida en sus pensamientos. Luego, lentamente, comenzó a hablar sobre las sutiles manipulaciones de su madre, la forma en que dirigía las conversaciones y opiniones para adaptarlas a su agenda. Mientras hablaba, pude ver que los muros de la negación comenzaban a desmoronarse. Hace experiencia ártica para ambos, una oportunidad de expresar quejas y malentendidos. Cuando nos separamos, las últimas palabras de Charlotte se quedaron conmigo. Pensaré en lo que dijiste, Emma. Lamento sacar conclusiones precipitadas. Tal vez. Necesitemos ver las cosas de manera diferente. Al alejarme del café sentí un rayo de esperanza. Una vez en mucho tiempo sentí que no estaba peleando sola. En las semanas que siguieron a mi reunión con Charlotte, la atmósfera en la casa de los Harrison cambió sutilmente. El comportamiento de Charlotte hacia mí suavizó, una señal de que nuestra conversación había provocado un cambio. Sin embargo, la frialdad de Victoria se mantuvo igual. Impenetrable como siempre. Una oportunidad para abordar las mentiras de frente se presentó inesperadamente. Harrison estaba organizando un evento de silla y, como prometido de Michael, estaba obligado a asistir. Sabía que este evento sería crucial. Era mi oportunidad de enfrentar la situación sin acusar directamente a Victoria como invitada. Mezclado en el salón de baile lujosamente decorado, me encontré en una conversación con un pequeño grupo que incluía a Victoria y algunos de sus conocidos más cercanos. El tema de la confianza dentro de las familias surgió como un tema demasiado probable para ser una coincidencia. Creo que la confianza es la piedra angular de cualquier vida saludable. Familia, dije. Mi mirada se encontró con la de Victoria por un breve momento. Sin ella, solo somos extraños viviendo bajo el mismo techo. Victoria sonrió levemente al captar la barba oculta en mis palabras. Por supuesto, Emma, pero la confianza se debe ganar y una vez rota no se repara fácilmente.
Sus palabras mezcladas con insinuaciones eran una clara referencia a los rumores que ella había difundido. Sentí una oleada de ira, pero mantuve la compostura. Es cierto. Respondí de manera uniforme, pero a veces suceden malentendidos. Lo importante es estar abierto a la verdad, incluso si no es lo que inicialmente creíamos en la conversación. Noté que algunos invitados miraban a conmigo con curiosidad más que con juicio. Parecía que las semillas de la duda que había plantado comenzaban a brotar. La verdad era un arma poderosa y la había empuñado con precisión, pero la victoria sí se podía llamar así era agridulce. Sabía que Victoria no renuncié fácilmente. La lucha por mi lugar en la vida de Michael estaba lejos de terminar, pero esa noche había hecho una declaración: no iba a ser una víctima pasiva en el juego de manipulación de Victoria. Cuando Michael y yo dejamos el evento con su mano en la mía, sentí un renovado sentido de determinación. Que el camino por delante sería desafiante, pero estaba listo para enfrentarlo de frente. Las mentiras y el engaño eventualmente se desmoronarían y cuando lo hicieran, yo estaría firme. Reivindicado por la verdad, el tiempo tiene una manera de desentrañar lo más intrincado de los problemas. Mentiras. Y en las semanas que siguieron al evento de caridad, las corrientes ocultas dentro de la familia Harrison comenzaron a cambiar. Mi relación con Charlotte había mejorado significativamente y a través de ella comencé a ver un cambio en la percepción que la familia tenía de mí. Fue en una reunión familiar informal donde sentí los primeros signos reales de cambio. La atmósfera era más ligera y las conversaciones fluían más libremente. Me sentía cautelosamente optimista, pero aún muy consciente de la persistente desaprobación de Victoria durante la reunión narrativa. Mientras hablábamos me di cuenta de que me estaban viendo bajo una nueva luz. No hubo disculpas abiertas, pero el cambio en su comportamiento fue una disculpa suficiente. Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue una conversación con el primo de Michael. James me llevó a un lado. Su expresión seria: Emma, necesito para decirte algo, comenzó. Escuché a mi tía Victoria hablando con Eleanor hace un tiempo. Estaban conspirando para decir cosas sobre ti, sobre cómo mantenerte alejado de Michael. Su revelación fue un shock, pero no del todo inesperado. Fue la confirmación que necesitaba. Innegable prueba de las manipulaciones de Victoria. Gracias por decírmelo, James, dije. Mi mente se aceleraba con las implicaciones de esta nueva información mientras continuaba la reunión. No pude evitar sentir una sensación de reivindicación. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz y con ella la posibilidad de un nuevo comienzo, pero también sabía que esta revelación tendría sus consecuencias más adelante en la privacidad de nuestro hogar. Compartí la revelación de James con Michael. Él estaba furioso. Su sensación de traición por parte de su madre era palpable. No puedo creer que ella llegara tan lejos, dijo sacudiendo la cabeza con incredulidad. Tenemos que confrontarla, Michael. Ella no puede seguir haciendo esto. Respondí con firme determinación. Decidimos planear una reunión familiar, una confrontación donde todo se expondría abiertamente. Fue un movimiento arriesgado, pero lo fue. Es hora de poner fin al reinado de manipulación y engaño de Victoria. La noche anterior a la reunión, me quedé despierto pensando en el viaje que me había llevado a este punto. Había sido doloroso y estaba lleno de pruebas y tribulaciones, pero también me hizo más fuerte y más resistente. Estaba listo para lo que fuera que traería el día siguiente. La verdad estaba de mi lado y era hora de que se escuchara. Llegó el día de la reunión familiar, un día que repararía o fracturaría irreparablemente a la familia Harrison. El aire estaba cargado de tensión mientras nos reuníamos. La sala de estar, la misma habitación donde me había sentido tan fuera de lugar hace meses. Michael y yo nos sentamos juntos como un frente unido contra la tormenta que estaba a punto de desarrollarse frente a nosotros. En sus ojos, Michael tomó la iniciativa, su voz firme pero cargada de emoción. Estamos aquí porque hay cosas que deben abordarse, verdades que deben decirse. Comenzó su mirada recorriendo la habitación. Emma ha sido acusada y juzgada injustamente. Y es hora de que se despejó el aire. La habitación quedó en silencio, todos los ojos fijos en nosotros. Respiré hondo y compartí la revelación de James, las palabras cargadas con el peso de la traición. Mientras hablaba vi la fachada de Victoria.
Romper su máscara de aplomo aristocrático deslizando por primera vez las reacciones alrededor de la habitación variaba. Algunos estaban sorprendidos, otros parecían haber esperado tal engaño. Charlotte miró a su madre herida y confusión escrita en su rostro. Victoria, ahora acorralada, trató de defenderse. Hice lo que pensé que era mejor para esta familia, dijo. Su voz temblaba ligeramente. No entiendo lo que está en juego. No se trata de la familia Victoria. Michael intervino, su decepción. Claro, se trata de control sobre no aceptar a Emma. La discusión que siguió fue intensa y emocional. Se derramaron acusaciones y confesiones, abriendo viejas heridas pero también allanando el camino para curar a Victoria. Una vez que la titiritera ahora parecía disminuida, sus planes quedaron al descubierto para que todos los vieran. Cuando la reunión llegó a su fin, había una sensación de catarsis en la sala. Algunos puentes fueron reparados, mientras que otros permanecieron frágiles, pero el resultado más significativo fue el cambio en mi forma de ser. Visto por la familia, la etiqueta de destructor de hogares había desaparecido, reemplazada por un nuevo respeto y aceptación. El reinado de manipulación de Victoria había terminado, con sus tácticas expuestas y denunciadas. Fue un triunfo no solo para mí sino para toda la familia. Una oportunidad de reconstruir sobre una base de verdad y comprensión. Mientras Michael y yo caminábamos de regreso a nuestro auto, me rodeó con su brazo. Estoy orgulloso de ti, dijo, sus palabras llenas de amor y admiración. Sonreí sintiendo una sensación de logro. El camino por delante todavía tendría sus desafíos. Si no fuera por ahora, había triunfado sobre las mentiras y el engaño, había reclamado mi dignidad y al hacerlo había cambiado la dinámica de la familia Harrison para siempre. Ahora parecía un recuerdo lejano. Un capítulo oscuro llegó a su fin en la calidez del hogar de los Harrison. Una vez más reunidos para una celebración, no pude evitar reflexionar sobre el viaje que nos trajo a este momento. La habitación se llenó de risas y conversaciones, un marcado contraste con los eventos que se habían desarrollado meses antes. Charlotte, ahora casada y más feliz que nunca, compartió una tierna mirada con Thomas, su unidad intacta por rumores del pasado. Incluso Eleanor, una vez cómplice involuntaria en los planes de Victoria, se acercó a mí con una sonrisa tímida y una sincera disculpa. Como para Victoria, la matriarca que había orquestado tanto dolor, su presencia era tenue. Ya no era la reina de su dominio sino más bien una espectadora en su propia casa. Sus intentos de recuperar los pedazos destrozados de su influencia se encontraron con una resistencia silenciosa pero firme de parte de la familia que una vez había controlado. Michael tomó mi mano mientras mezclábamos su orgullo por mí, evidente en la forma en que me presentó caras nuevas y viejos amigos. Nuestro vínculo se había fortalecido en The Crucible del drama de su familia, atenuado por las pruebas que habíamos enfrentado juntos. Emma dijo mientras encontrábamos un momento de tranquilidad junto a la ventana. No puedo creer que hayamos superado todo esto. Me volví hacia él con el corazón lleno. Lo hicimos juntos. Respondí, y míranos ahora más fuertes y más unidos que nunca. El futuro. Lo que teníamos ante nosotros era uno de esperanza y posibilidad. Una vez que una familia dividida por el engaño y la manipulación de clases comenzó a sanar, por mi parte, me había labrado mi lugar entre ellos, no como un extraño sino como un miembro querido de la familia. Como en la noche continuó, me encontré perdido en mis pensamientos. Las luchas que había soportado con Harrison me habían enseñado más sobre mí mismo de lo que podría haber imaginado. Había aprendido a defender lo que era correcto, luchar contra la injusticia y confiar en la fuerza duradera del amor. La última conversación de la noche fue con Victoria, un momento que había anticipado con una mezcla de ansiedad y esperanza mientras estábamos juntos, una verdad no dicha establecida entre nosotros. Emma, Victoria dijo con voz más suave de lo que jamás había escuchado. Me equivoqué acerca de ti. La admisión fue breve, un mero susurro en el contexto de Celebration, pero fue suficiente. Fue el epílogo de nuestra historia compartida, un reconocimiento del cambio y la promesa de un mañana mejor. Los Harrison seguirían adelante conmigo como una parte integral de su legado, y como en los últimos invitados se fueron, las velas arrojaron un suave brillo en la habitación ahora vacía. Sobre la familia, desfilas con Sara mientras tu verdadera familia es dejada de lado como las noticias de ayer. ¿Dónde está tu lealtad? Liz, sus palabras fueron como veneno goteando juicio y un retorcido sentido de rectitud. Mi nombre es Elizabeth.
pero la mayoría de la gente me llama Liz. Era un diciembre frío, mañana del tipo que susurros de la temporada navideña y sus alegrías. Mi esposo Michael y yo estábamos preparando para la fiesta de Navidad de mi empresa esa noche, en medio del aroma del tinte para el cabello y el vapor de la ducha de Michael, encontré un momento de paz, un bien escaso en la bulliciosa casa. De repente sonó mi teléfono, un mensaje de texto de la señora Hero. Mi suegra anunció su inminente llegada. Siempre estaba dispuesta a las sorpresas, pero hoy su momento no podría haber sido peor. Miré el reloj, 10:45 de la mañana. Ella estaría aquí en menos de media hora. Mientras me apresuraba a enjuagar el DIY de mi cabello, escuché que se abría la puerta principal. Hero entró en su presencia tan imponente como siempre. Sus ojos se movieron rápidamente aterrizando en la ausencia de mi hijo menor, Alex. ¿Dónde está Alex?, exigió su voz. Lleno de irritación, le expliqué con calma: él está con Sara, mi mejor amiga, salieron de compras navideñas y ella lo estará cuidando durante la noche para que Michael y yo podamos disfrutar de la fiesta. La señora Hero frunció el ceño, su disgusto es evidente cada vez que quiero hacer algo con él está con Sara. Ella acusó su tono creciente. Traté de mantener la compostura. A mamá, Sara y a mí nos gusta llevar a Alex a pequeñas aventuras. En un tiate sobre la importancia de la familia especialmente durante la Navidad. Sus palabras eran como dagas acusadoras y afiladas. Fue entonces cuando Daniel, mi hijo mayor, entró a la habitación. A los 20 años llevaba el aire de alguien que había visto el mundo con ojos demasiado sabios para su edad que tenía. He estado en desacuerdo con las opiniones conservadoras de la señora Hero, considerándolas intolerantes y de mente estrecha. No estaré en su casa el día de Navidad. Daniel afirmó con firmeza, su voz firme. El rostro de la señora Rourke se puso de un tono rojo que no había visto antes. La discusión se intensificó con Daniel. Permaneció inquebrantable en su postura. No voy a ir, repitió su determinación inquebrantable cuando entré entre los alevines tratando de recordarle a la señora. Hace 3 años, Jenny y Richard, mi cuñada y su esposo habían castigado a Alex cuando tenía 6 años sin nuestro consentimiento. Fue un incidente que dejó cicatrices profundas no solo en Alex, pero a toda nuestra familia. Traté de explicarle para hacerle entender por qué habíamos establecido estos límites, pero era como hablarle a una pared. La señora Errow no era de las que respetaban los límites y mucho menos los entendían. Mientras yo estaba en mi cocina envuelto en una toalla manchada alrededor de mi cabeza, me enfrenté a la ira de la señora Hero. Su ira era como una tormenta, impredecible y feroz. Siempre es Sara, esta Sara. ¿Qué pasa con la familia?, exclamó su voz, aumentando con cada palabra. Traté de razonar con ella. Sara es familia en la forma en que ha estado allí. Para nosotros, para Alex, no se trata de elegirla a ella antes que a ti, le expliqué, esforzándome por mantener mi voz. Incluso la señora Hero fue implacable: nos estás excluyendo, tu propia familia. Es Navidad, Liz, el momento para que la familia esté junta, argumentó. Sus ojos brillaban con una mezcla de enojo y dolor. Era un acto de equilibrio delicado que había estado realizando durante años. Mi esposo Michael y yo teníamos diferentes ideas sobre el ocio. Él era una persona hogareña y estaba contenta con sus pasatiempos y su grupo de amigos, mientras que yo disfrutaba de las actividades y excursiones con Sara y Alex. Este arreglo, aunque lo no tradicional, funcionó perfectamente para nosotros. Michael sabía que siempre podía unirse a nosotros y estaba contento con el acuerdo. Sin embargo, la señora Hero lo veía diferente a ella. Nuestro estilo de vida era una desviación de la norma, un rechazo de las tradiciones familiares que ella apreciaba. Su tipo cambió hacia la Navidad. ¿Planes? No estás haciendo planes con Sara para Navidad, ¿verdad?, ella cuestionó, su tono acusatorio. Eso fue más allá de meros desacuerdos. Sus acciones hacia Alex hace 3 años fueron imperdonables, un abuso de confianza que no podíamos pasar por alto. Ellos se habían encargado de disciplinarlo malinterpretando su naturaleza enérgica como un signo de mala conducta. Como madre, mi prioridad era el bienestar de Alex, siendo Michael y yo creíamos en guiarlo con comprensión y empatía, especialmente considerando su TDA. Habíamos trabajado duro para crear un ambiente donde él se sintiera apoyado y amado, no juzgado ni castigado injustamente. La habitación se llenaba de tensión. Cada palabra de la señora
Jero, amplificada en la división entre ella, no pudo ver el daño que su hija y su yerno habían causado, cegada tal vez por la lealtad familiar o las normas sociales. Yo permanecí sentado tratando de mantener una apariencia de calma ante su creciente agitación. Su pequeño cuerpo parecía crecer con ella. Ira mientras se cernía sobre mí exigiendo una explicación, un compromiso, cualquier cosa que encajara con ella. Narrativa de una reunión familiar perfecta, pero algunos límites, una vez cruzados, no se pueden reparar tan fácilmente. El aire en la cocina estaba cargado de tensión, un marcado contraste con las decoraciones festivas que adornaban. El resto de la casa Daniel estaba allí, encarnando el desafío de la juventud, sus ojos se encontraron con los de la señora Jero. Arrow, cara contorsionada por la incredulidad. Estás siendo irrespetuoso, Daniel. Es Navidad, un tiempo para que la familia se reúna sin importar las diferencias. Ella replicó, su voz tensa. La postura de Daniel era inquebrantable. Él siempre había sido sensible a los problemas de intolerancia y discriminación en el trabajo, y la estrechez de miras de algunos miembros de la familia era algo que no podía pasar por alto. A la familia no significa tolerar el odio, respondió que la señora Jero parecía desconcertada por su franqueza. Nosotros, tu familia, Daniel, ¿cómo puedes? Danos la espalda. Vid Exchange dividido entre la admiración por el coraje de Daniel y la preocupación por la escalada de la situación. La conversación fue la culminación de años de desacuerdos reprimidos y visiones del mundo contradictorias. El plan había sido visitar a la señora Jero en Nochebuena durante unas horas, manteniendo una apariencia de unidad familiar mientras nos mantenemos fieles a nuestros valores. Pero la rotunda negativa de Daniel a asistir a cualquier reunión en su casa el día de Navidad fue una línea trazada en la arena. La señora Jero dirigió su frustración hacia mí. Liz, hágale entrar en razón a su hijo. Rompiendo esto. Familia aparte, suplicó, pero, ¿cómo podría yo? Daniel. Su visión de una perfecta Navidad familiar se estaba desmoronando y con ello su compostura. Sois todos desagradecidos, se lamentó. Su voz se quebró. Después de todo lo que he hecho por esta familia. La conversación iba en círculos sin resolución a la vista. La postura de Daniel, aunque dolorosa para la señora Jero, fue una afirmación necesaria de su identidad y creencias, fue una postura contra los prejuicios que durante mucho tiempo habían ensombrecido nuestras reuniones familiares. En ese momento la división generacional era más evidente que nunca, un abismo ampliado por la evolución de la conciencia social y las tradiciones rígidas. La confrontación en nuestra cocina se había convertido en más que un desacuerdo, era una revelación de heridas más profundas y conflictos de larga data. La insistencia de la señora Jero en una Navidad familiar unida estaba mezclada con una negación de los problemas que nos habían separado. La miré tratando de encontrar las palabras correctas. Mamá, ¿sabes por qué no podemos simplemente estar allí? Dije suavemente. Lo que pasó con Jenny y Richard cambió las cosas hace 3 años, durante una reunión familiar. Jenny y Richard habían decidido disciplinar a Alex por su comportamiento enérgico como resultado de su TDA. No habían entendido, o tal vez no les había importado entender, que la vivacidad de Alex no era un mal comportamiento sino una parte de quien era. Se habían encargado de reprenderlo físicamente al cruzar una línea que para Michael y para mí era sagrada. El recuerdo todavía dolía. Alex, entonces solo tenía 6 años, había llegado a nosotros. Las lágrimas corrían por su rostro confundido y herido por las acciones de los miembros de la familia en los que había confiado. Fue un abuso de confianza. Un acto que había fracturado a nuestra familia de maneras que aún se estaban curando. El rostro de la señora Jero se suavizó momentáneamente. Un destello de comprensión cruzó sus rasgos, pero fue rápidamente reemplazado por una terquedad familiar. Solo estaban tratando de ayudar. Disciplinamos a Alex, pero de una manera que lo ayuda a comprender y crecemos. Hablamos con él, lo ayudamos a regular sus emociones. No creemos en el castigo físico, le expliqué, mi voz firme pero firme. La señora Jero negó con la cabeza, incapaz de aceptar nuestro estilo de crianza. En mi época un poco de disciplina nunca lastimó a nadie. Ustedes también lo son. Suave con él, la conversación no iba a ninguna parte. La señora Jero se obstinó en no ver que el daño que las acciones de Jenny y Richard habían causado a su familia se trataba de permanecer unidos sin importar qué, pero para nosotros se trataba de valores de respeto, comprensión y empatía que parecían cada vez más ajena a ella. La tensión en la habitación era palpable.
La incapacidad de la señora Harrow para reconocer nuestro dolor y comprender nuestra perspectiva era un muro que parecía insuperable, y por mucho que deseara una familia armoniosa, sabía que algunas divisiones eran demasiado profundas para salvar el aire. La habitación estaba cargada de años de quejas y malentendidos no expresados. La insistencia de la señora Harrow en mantener las apariencias y defender una fachada de unidad familiar se estaba desmoronando bajo el peso de la realidad mientras continuaba presionando para que asistiéramos a la reunión familiar de Navidad. Podía sentir la tensión. Montando a Daniel se paró junto a un centinela silencioso, sus palabras anteriores todavía flotaban en el aire. Michael escuchó la conmoción emergiendo de la ducha. Su presencia añadió otra capa de complejidad a la ya tensa situación. No entiendo por qué no puedes simplemente aparecer, ¿verdad? Es tan difícil ser una familia por un día. La señora Harold imploró con su voz teñida de desesperación. Sus palabras tocaron una fibra sensible, pero no de la manera que pretendía. No se trata simplemente de mostrar a mamá, se trata de respeto, de reconocer el dolor que se ha causado. Respondí con mi voz firme pero llena de emoción. En ese momento algo en la señora Harrow hizo que su rostro se contrajera con frustración e ira y levantó su mano como para golpearme instintivamente. Lo esquivé levantándome de mi silla. Una mezcla de sorpresa y desafío en mis ojos. Exclamé: no dejaré que tu culpa nos haga tropezar, no a mí, ni a mis hijos. Tenemos nuestros límites y ya es hora de que los respetes. La habitación quedó en silencio. La mano de la señora Harrow flotaba en el aire, un símbolo de la brecha que acababa de ocurrir. Michael dio un paso adelante con calma. Harrow, su orgullo hirió, su autoridad desafiada, miró entre nosotros, como si nos viera por primera vez. Hubo un momento breve y fugaz en el que pensé ver arrepentimiento en sus ojos, pero fue rápidamente enmascarado por la obstinada resolución de la familiar. Sin decir una palabra, se giró y dejó la puerta cerrándose detrás de ella con una finalidad que se sintió simbólica. Estábamos allí como una familia unida no solo por la sangre sino por una comprensión compartida de lo que estaba bien y lo que estaba mal. El encuentro con la señora Harrow fue un punto de inflexión, un momento en el que elegimos el respeto y la empatía por encima del cumplimiento y la tradición. Después de que la señora Tras la partida de Harrow, la casa se sintió inquietantemente silenciosa, como si las paredes mismas estuvieran absorbiendo el impacto de la confrontación. Hizo lo correcto, Michael dijo rompiendo el silencio. Su voz era tranquila pero pude ver la confusión en sus ojos. Enfrentarse a su madre no fue algo que se tomó a la ligera, pero los valores que compartíamos como familia no eran negociables. Daniel asintió con la cabeza y sentido de madurez más allá de sus años evidente en su comportamiento. Estoy orgulloso de nosotros, agregó, sus palabras con un peso que resonó en todos nosotros. Los miré, mi corazón se hinchó con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por la posición que habíamos tomado. Algo basado en la comprensión, el respeto y el amor. La conversación se centró en la próxima fiesta de Navidad, una bienvenida distracción de los acontecimientos del día. Sara se uniría a nosotros, un testimonio de la familia que habíamos elegido, los lazos que habíamos formado, más allá de las relaciones de sangre. Pasaremos un buen rato esta noche, dijo, una sonrisa tirando de las comisuras de mis labios, y mañana tendremos nuestra propia celebración con tu hermano. Una reunión pequeña pero significativa. Mientras hablábamos la tensión comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de anticipación por las festividades que se avecinaban. Era un recordatorio de que a pesar de los desafíos que enfrentamos, teníamos unos cimientos lo suficientemente fuertes para capear cualquier tormenta. En ese momento me di cuenta de que los límites no se trataban solo de mantener a los demás fuera, sino de proteger lo importante, de nutrir las relaciones que realmente importaban a medida que avanzaba el día. Hasta la noche y nos preparamos para la fiesta. No importa lo que pasó, la noche de la fiesta de Navidad llegó en marcado contraste con la agitación del día anterior. Cuando Michael, Daniel y yo entramos en la atmósfera festiva adornada con luces parpadeantes y adornos alegres, una sensación de alivio me invadió. Las risas y la música llenaron el aire creando una burbuja de alegría y escapismo. Sara nos recibió con su calidez habitual, su presencia un recordatorio de la familia que habíamos elegido. Ella había sido más que una mejor amiga. Era una confidente, una hermana en todos los aspectos importantes. Su sonrisa comprensiva me dijo que sabía de los acontecimientos del día, pero sus ojos hablaban de apoyo y solidaridad.
la fiesta fue un escape encantador, una oportunidad de deleitarse en compañía de amigos y colegas mientras nos relacionábamos, reíamos y bailábamos, el peso de la visita de la señora Michael, el siempre tranquilo observador, observaba con una sonrisa de satisfacción su amor por nuestra pequeña familia, evidente en su gentil mirada a medida que la noche avanzaba sobre mí. Los pensamientos se dirigieron a la reunión del día siguiente con mi hermano. Sería un asunto más pequeño pero no menos significativo, era una celebración propia, un reflejo de los valores que apreciamos, respeto, comprensión y amor incondicional. La fiesta llegó a su fin y mientras nos dirigíamos en casa, las calles estaban tranquilas, las luces festivas guiaban nuestro camino en el auto, el silencio era cómodo, reflexivo, habíamos capeado una tormenta, pero a su paso encontramos un sentido renovado de propósito y unidad mientras estaba acostado en la cama esa noche, repitiendo los eventos del día. En mi mente me di cuenta de que la fortaleza de nuestra familia residía en nuestra capacidad de aceptar nuestras diferencias, defender lo que creíamos y elegir el amor sobre la conformidad. Nuestra Navidad sería diferente, pero sería nuestra una celebración de los lazos que habíamos nutrido. Las pruebas que habíamos superado y el amor que nos mantuvo unidos al final, eso fue lo que más importó, saber que estábamos ahí el uno para el otro incondicionalmente y sin reservas. Nuestra familia con todas sus peculiaridades y desafíos fue un testimonio del poder duradero de amor, comprensión y coraje para defender lo que es correcto. Estaba enjuagando un puñado de tomates cherry cuando escuché sonar el teléfono de mi esposo Charles. El agua corrió por mis dedos en un momento normal de un martes por la noche normal hasta que su voz me detuvo. Se cayó. ¿Qué tan malo es? Charles preguntó con urgencia agudizando su tono. Cerré el grifo. Tomates olvidados y escuché a su padre. Mi suegro había sufrido una fuerte caída en casa de mi cuñada. Confusión de sangre. El estruendo de una sirena de ambulancia a través del altavoz del teléfono después de colgar. Los siguientes momentos se convirtieron en un borrón de llamadas entrantes, dos de los hermanos de Charles y luego una llamada de su madre que puso en el altavoz. Tienes que llegar aquí ahora. Charles, la voz de su madre se quebró como un látigo. Tu padre está esperando en la sala de emergencias. Sola no puedo, mamá. Anna acaba de tener su cirugía ocular y tengo que cuidar a los niños. Después de que él respondió robando una mirada en mi dirección, sus ojos silencio de disculpa. Entonces ahí está tu hija, ¿no puede lidiar con eso? Esos niños no lo son. Incluso el tuyo, Charles, tu papá debería ser tu prioridad. Sus palabras golpearon como un puñetazo en el estómago, nuestro matrimonio de 4 años y los niños que habíamos estado criando juntos. Sus nietos se despidieron de un solo suspiro. Vi cómo el dolor aparecía en el rostro de Charles y luego se endurecía en resolución. No. Mamá, mi familia me necesita aquí y esos niños han sido míos desde el día que elegí amarlos. Hubo un robo en sus palabras, una finalidad que silenció cualquier respuesta que supiéramos. Política del hospital. Debido a la temporada de gripe, la sala de emergencias estaba cerrada, no se permitían visitas. Sin excepciones y con la ola de frío afuera, esperar en el estacionamiento no era una opción. Sus hermanos guardaron silencio, sus expectativas de que él abandonara a su familia inmediata eran claras, incluso si nunca lo dirían abiertamente, solo su madre había expresado ese cruel sentimiento. Charles les aseguró a sus hermanos que recibiría actualizaciones y haría arreglos para recoger a su padre cuando lo liberaran mientras terminaba las llamadas. Charles se volvió hacia mí y nuestros ojos se encontraron en un acuerdo silencioso. Estábamos juntos en esto hoy y todos los días siguientes y aunque esperábamos la rápida recuperación de su padre, sabíamos que algunas heridas en nuestra familia eran más profundas que la carne. Nuestra noche avanzó con una tensa normalidad. Se hicieron las cenas. Se revisaron las tareas y recogieron a nuestra hija de su clase de baile, pero debajo de todo corría una corriente del cambio inminente. La casa quedó en silencio después de que los niños se fueron a la cama, un marcado contraste con el alboroto de antes. Charles y yo nos quedamos solos con nuestros pensamientos. Podía verlo en sus ojos, la confusión. Que tu hija adulta puede soportar esas cosas que su madre había dicho, esos no son sus verdaderos hijos. De todos modos las palabras flotaban pesadamente entre nosotros, una presencia espectral en la mesa de
Nuestra cocina sentada frente a él me preparé para la conversación. Charles, comencé con voz firme, aunque mis manos no eran lo que ella dijo sobre los niños. Se pasó una mano por el cabello en un gesto de frustración y fatiga. Ella siempre ha sido dura, lo sabes, pero esta noche cruzó una línea. Tu cara cuando lo dijo. Murmuré recordando la expresión de dolor que había aparecido en su rostro. Nunca te había visto así antes de que la mirada de Charles se encontrara con la mía. Una tormenta silenciosa detrás de sus ojos. Anna, no me importa lo que ella piense. La caída de mi padre no cambia el hecho. Que nuestra familia es lo primero. Esos niños, nuestros hijos, me importan más que su aprobación, pero se supone que la familia debe estar ahí el uno para el otro. Respondí al defensor de la reconciliación incluso cuando mi propio corazón se resistía a la frialdad que nos habían servido. En ese momento vi a mi esposo no solo como el hombre que amaba sino como el pilar al que realmente se enfrentaba ante lo impensable. El despido de Stark por parte de su propia madre, de la familia que él apreciaba, permaneció en un silencio inquebrantable mientras nos consolábamos en la fuerza de nuestro vínculo. Era uno que las palabras de su madre no podían romper. Nos teníamos el uno al otro y teníamos a nuestros hijos. Nuestra familia no se basó en la sangre sino en el amor y la elección. Recibir puntos para el corte en su cabeza a pesar de la tumultuosa noche. Una leve sonrisa apareció en los labios de mi esposo cuando leyó que su padre estaba bien. El momento fue conmovedor, una declaración clara de que todavía éramos una familia y nada, ni palabras duras, ni juicios fríos, ni siquiera el aislamiento gélido que su madre intentó imponernos pudo destrozarlo. La noche decayó agotando el silencio hasta que no quedó nada más que hacer que retirarse y esperar la luz de la mañana. Me eludía aunque mi mente era un carrusel de preocupación por mi suegro y temores tácitos sobre las fracturas en nuestra mañana familiar. Se arrastraban como un invitado no deseado lanzando una megafonía sobre lo que una vez fue el santuario de nuestra cocina. El silencio era opresivo como Charles y yo nos preparamos para el día en que nuestros gestos mecanizaran la rutina, un mero eco de la normalidad. No fue hasta que silbó la tetera que recibimos la llamada del hospital, aliviando algo de la tensión con una actualización que mi suegro había hecho. Durante toda la noche, los médicos optaron por mantenerlo en observación debido a la lesión en la cabeza, pero notaron que su condición era estable. Se había instalado alrededor de sus ojos. El aislamiento ordenado por el hospital se sentía como un insulto adicional al dejar a mi suegro recuperarse rodeado de las estériles paredes blancas desprovistas del calor familiar mientras nos sentábamos. En la mesa de la cocina, Charles rompió el silencio. Voy a llamar a papá, declaró tomando su teléfono con nueva determinación. La conversación que siguió fue una mezcla de alivio y calidez. La voz de mi suegro, grave pero aún mezclada con su humor característico, llenó la cocina. Ah, Charlie, no te preocupes. ¿De verdad sientes que hubo una pausa en la línea, un ablandamiento como un joven? Bromeó mi suegro, pero luego su tono se volvió serio. Estaré bien, hijo, solo sigue cuidando a esos niños y Anna, ¿lo estás haciendo bien? Por ellos sabes que han estado en mi corazón desde el día que me los presentaste. Espíritu y por poder al mío también a través de la distancia estéril. Sus palabras nos llegaron no como el oxígeno necesario sino como el aire enrarecido de afirmación y amor. Esa llamada telefónica no curó todas las heridas pero sí reforzó la noción de que no estábamos del todo solo a pesar de las políticas frígidas y los juicios más fríos de los demás. Y mientras mi suegro yacía en esa cama de hospital, una sinfonía discordante de máquinas que emiten pitidos, su única compañía, él también sabía que su familia estaba con él en espíritu, si no en cuerpo. Nosotros llenábamos el resto para recibir nuevas noticias sobre la condición de mi suegro, esperando que cada llamada telefónica nos acercara a tenerlo en casa en silencio. Entre actualizaciones, las dudas se arrastraron en mi mente como sombras no deseadas mientras tomaba una taza de café. Una mañana, Charles me sorprendió mirando fijamente el pared, mis pensamientos visibles en el surco de mi frente. Oye, dijo suavemente alcanzando mi mano, háblame. Exhalé profundamente al darme cuenta de que el peso de mis pensamientos se había vuelto demasiado pesado para soportarlo solo. Es solo que todo lo que ha sucedido me está haciendo ver las cosas de manera diferente con tu familia. Me refiero a las palabras de tu madre, el silencio de tus hermanos. Es como si ahora supiéramos dónde estamos y no es donde pensé. Que Charles apretó mi mano, su propia preocupación era visible. Sé que murmuró, créeme,
sé que es como si se hubiera levantado un velo y ahora estamos viendo los verdaderos colores de las personas que he conocido toda mi vida. Hablamos con franqueza, el dolor y la incredulidad fluyen libremente entre nosotros. Compartí mi decepción, especialmente con respecto a mi cuñada. Nuestra amistad había florecido mucho antes de que me casara con Charles, pero ahora me sentí como otra víctima de la división. Simplemente no puedo entenderlo. Admití que Karen y yo hemos sido cercanos desde que éramos niños. No mentiré, pero tal vez no se trata solo de tomar partido. Ellos están lidiando con la lesión de papá a su manera, tenemos que concentrarnos en nosotros ahora mismo, pero la simple declaración hizo poco para aliviar el dolor que sentía en él. Punzante rechazo de su madre y la silenciosa complicidad de sus hermanos. O si hubiera algún camino de regreso a como solían ser las cosas cuando nos levantamos de la mesa, se aprobó un acuerdo de otorrinolaringología entre nosotros. Nuestra relación con la familia de Charles podría nunca volver a ser la misma, pero tal vez con el tiempo podríamos redefinirla, tal vez podríamos construir algo nuevo. No depender de la aprobación, sino mantenernos firmes en los cimientos de nuestra unidad, nuestra familia, la que elegimos todos los días. Las vacaciones estaban sobre nosotros, un momento en el que se suponía que la festividad eclipsaría todo lo demás este año. Sin embargo, la alegría se apagó, las luces un poco menos brillantes. Y el villancico sonó más como ecos melancólicos de tiempos más felices. Lo que tradicionalmente era una reunión de familias fusionadas se convirtió en un crudo recordatorio de las fisuras creadas en lo que parecía otra vida. Reunirnos fue un paso atrás, una medida de protección para el bienestar emocional de nuestra familia. La casa estaba decorada con cuidado, una fachada de normalidad, pero la corriente subyacente de tensión era palpable el día en que llegaron los hermanos de Charles. Había rigidez en sus saludos, una formalidad que nunca había sido parte de nuestras interacciones antes de que moviéramos los movimientos de la comida intercambiando bromas y las risas habituales, pero era como escuchar una obra de teatro bien ensayada. Cada línea predecible, no había verdadera emoción detrás de las palabras. Karen, mi cuñada. La ley y una vez confident parecía especialmente distante. Las miradas ocasionales en mi dirección, que deberían haber sido reconfortantes, solo sirvieron como recordatorios de nuestra ahora tensa relación. El vínculo que compartíamos parecía reducido a nada más que una historia compartida en la que ya no podíamos confiar. Mientras Charles esculpía el pavó, sus movimientos traicionaron un ligero temblor. No era solo por el manejo del cuchillo, sino por el peso de mantener juntos una apariencia de unidad. Nuestros hijos estaban muy en sintonía con el cambio, las dinámicas estaban inusualmente apagadas, sus ojos a menudo buscaban durante horas tranquilidad, las conversaciones eran olvidables, pero un momento quedó claro cuando su madre brindó por la familia. Dijo que sus ojos se encontraron brevemente con los de Charles y con las tradiciones que nos mantienen unidos. Las palabras deberían haber sido cálidas, pero en lugar de eso ardieron. Más tarde, después de que los invitados se fueron y las luces se apagaron, encontré a Charles parado junto a la ventana mirando el mundo cubierto de nieve, un centinela silencioso en su propia casa. Mientras me acerqué y entendí que aquí estaba un hombre dividido entre su amor por sus padres y hermanos y su compromiso con la familia que habíamos creado. Las decoraciones brillaban apagadas en el fondo, un marcado contraste con la calidez que normalmente llenaba nuestra casa durante las vacaciones. Mi esposo, por lo general la roca en mares turbulentos, ahora vestía un sutil manto de tristeza que ninguna cantidad la alegría pudo levantarse. Fueron unos días después de las vacaciones cuando sonó el teléfono de Charles cortando el silencio de nuestra noche. El nombre de su madre apareció en el identificador de llamadas y una tensión involuntaria nos agarró a ambos. Él respondió a su voz, un leve murmullo del dispositivo. La conversación fue breve, su tono más suave, tal vez castigado por él espíritu de la temporada o el eco de sus propias palabras. He estado pensando mucho. Ella había dicho que estaba fuera de lugar. Charles, lo siento, una disculpa tan buscada ahora no conllevaba el alivio que uno tendría. Espero ver cómo Charles respondía a sus palabras mesuradas. Gracias mamá, solo necesitamos algo de tiempo, eso es todo. Después de que colgó, el espacio entre nosotros se sentía como un abismo que de repente se había reducido. Ella se disculpó, dijo casi para sí mismo, como si estuviera probando la realidad de lo que había ocurrido. Ambos sabíamos que no era suficiente para borrar el dolor, pero fue un comienzo, una puerta que se abrió con un chirrido cuando pensamos que permanecería cerrada. Estaba claro que si bien las palabras de su madre no deshicieron el daño que se había hecho,
Pusieron la primera piedra. Karen también extendió su mensaje, una mezcla de disculpa y explicación, una oferta tentativa para restaurar lo que se había descompuesto. Era mi turno de sentarme con las palabras, sopesando la posibilidad de una amistad renovada frente al dolor de la traición. A medida que se acercaba el fin de año, nos encontramos en un estado de ánimo reflexivo. La oportunidad de seguir adelante, pero entendiendo que nuestro primer compromiso era proteger a nuestra familia. La dinámica dentro de la familia en general había cambiado, pero nos dimos cuenta de que estaba en nuestro poder moldear cómo permitíamos que esos cambios nos afectaran. Tal vez el perdón estaba en el horizonte. No inmediato, pero es posible. Con tiempo y esfuerzo genuino se hicieron resoluciones, no del tipo de año nuevo, sino de las que están grabadas en el marco de los principios de una familia. Decidimos bajar la guardia, pero no nuestras defensas, abordar con un corazón abierto, pero no con el olvido, y sobre todo, para garantizar que el amor dentro de nuestras paredes fuera suficiente para sostenernos a través de lo que hubiera más allá de nuestra historia. No terminó con la caída de la pelota o el toque de medianoche, sino que simplemente marcó el comienzo de un nuevo capítulo en el que las revelaciones de viejas heridas podían guiar el proceso de curación. Prometía un viaje no libre de obstáculos, pero que estábamos listos para afrontar como familia unida.